Suscríbete a la Panterita. A Dani ya tempranito ya para... Allá entendés, ¿verdad? Claro, obviamente, sí. Yo tengo un golpidor que me hace el trabajo allá y vos sabes que para pagarle, ¿sabes cuál es su señal? La famosa, la mano así. Dos veces no le hice caso y me envió 3 veces. Son sellos, ¿verdad? ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal, Fabio? Bien, bien, Ariel. Buen día para todos. Felicidades para Dani también por su cumpleaños. Yo prefiero los saludos personales. Si tengo la oportunidad de verle, prefiero el saludo personal. Porque lo otro puede parecer algo más de cumplido, así en un grupo. Y bueno, pero ahí no por eso te digo, si no le voy a ver, sí le yo también acostumbro más así un mensaje personal. Me parece que es más, ¿cómo te diría? Es más o sea que todo lo que saludamos en el grupo está tomando. Yo saludé también en el grupo. Yo saludé también en el grupo. Saludé. Pero digo, gracias a los compañeros. Y yo lo que creo es que, yo entiendo que es un poco un juego en ese sentido, pero definitivamente la percepción de nuestra gran audiencia sí. Que acá la muchacha del Cardenal Deportivo lo que le importa es eso. Pero no. Feliz. Pero con Johnny no hay caso. Johnny es de corazón de piedra. ¿Y el reglamento se va a cumplir hoy? Hoy arranca el... Si dependiera de mí, no, ¿verdad? Que, claro, el famoso todo libre, no hay derecho de admisión, pero bueno, ustedes creo que tomaron cierto, porque venía ahora el presidente. A puerta cerrada dice que va a ser el evento. No, pero por eso, para mí, Miguel, Johnny, Darío, todos bienvenidos. Bueno, hay novedades con respecto, ya ayer había surgido la información en la República Oriental del Uruguay sobre esta falta de garantía que había mencionado el Ministerio del Interior. La Conmebol había ya también inmediatamente notificado a Peñarol que tiene que cumplir con la cuestión de que tienen que estar ahí los hinchas de Botafogo. 1.900 hinchas de Botafogo, de los cuales 1.000 ya estarán en Montevideo en este momento. Y tenía hasta las 10 de la mañana y Peñarol para responder. Pasó las 10 de la mañana, respondió hace minutos que se adhiere a lo que no se despega a lo que dictó el Ministerio del Interior. Es decir, de jugar solamente con público local. Conmebol había, no digo amenazado, pero sí afirmado que... Una especie de instar. Exactamente, que si no había público Botafogo, tampoco iba a haber público de Peñarol. Se reservó inclusive la posibilidad de cambiar de sede, de mover. Exactamente. O sea, que fuerte la advertencia. Sí, un plazo le había dado hasta las 10 de la mañana. Que no, con esto ahora respondió... Y no se cumplió. Nota Conmebol respondió directamente a Conmebol Peñarol, que no cambia nada lo que dictó el Ministerio del Interior, que ellos se adhieren a lo del Ministerio del Interior. Y negaron, por ejemplo, que haya una charla, ahora estoy viviendo entre el presidente de la calle, ¿no? La calle Pou. La calle todavía es el presidente. Y Alejandro Domínguez, se había hablado que estuvieron hablando, terciando, pero ahora una fuente acaba de negar. Porque eso, y hay que ver lo de Peñarol entonces. Dentro de eso que instó justamente la Conmebol, habían 2 puntos que si no cumplía Peñarol con garantizar la seguridad de estos hinchas visitantes, era 1, jugar a puertas cerradas, u otro que tenía la potestad Conmebol de cambiar el escenario del partido. Bueno, y si cumple la Conmebol, entonces habría novedades en las próximas horas, porque al final de cuentas Peñarol no está accediendo al pedido o la solicitud que ha hecho la entidad madre del fútbol sudamericano. Sí, fue una campaña muy grande, dice, de los hinchas de Peñarol, que fueron 200 detenidos en Río, y muchos contaron que lo encerraron, le tiraron gas pimienta, los policías, que había niños, gente con ataque de pánico. Veo periodistas brasileños que están mostrando que la TV uruguaya está todo el día con eso. O sea, hay una campaña mediática también de... Se incentiva. No hincha brasileño, exactamente. Por lo mal que pasaron. Hubo un colectivo incendiado, recordemos. Entonces creo que es la primera respuesta fuerte a algo que está pasando y que no hay respuesta fuerte porque en Argentina se actúa de diferentes formas. No sé qué va a pasar hoy con River Mineiro, pero a la violencia de los brasileños contra los visitantes. Es la primera campaña fuerte que estamos viendo a nivel TV y que le niega porque es que a nivel gubernamental, el ingreso, claro, gubernamental. Porque yo entiendo también el apartado que tiene Conmebol, porque es el eterno dilema del fútbol. Esto viene ya desde la FIFA, de decir nosotros somos más que los propios gobiernos. Por eso desde el famoso tema de no, si se mete la justicia ordinaria te vamos a sacar, porque lo que dicen es para prever este tipo de situación. Porque independientemente al antecedente, ¿por qué se resguardan los FIFA, Conmebol, UEFA? Bueno, tampoco podemos estar nosotros supeditados al humor de un Estado, aunque suene chocante. Por eso dicen, no, si
no garantizan, nosotros como los organizadores, los dueños del evento, podemos inclusive cambiar de sede. O lo que hace rato ustedes marcaban, si no hay público de acá... No entra nadie local. Claro, porque yo me acuerdo que justamente en este grupo, ¿se acuerdan que hubo incidentes muy graves en el Rosario Central Peñarol? Y no sé si para el partido de vuelta permitieron, pero fue una cuestión que Fueron salió... hinchas de Central, pero a Central le obligaron a jugar con puertas cerradas. Claro, Contra el Mineiro, justamente uno de los partidos. Y fue desde la Conmebol, porque alguien va a decir, no, pero hay partidos sin público visitante, a veces puertas cerradas, esto... Pero acá lo que se puede entender es una clara injerencia del Estado, de un agente externo, en lo que es el fútbol. Y acá decíamos inclusive en la preproducción, mira que se está hablando de este tipo de cosas en un 0-5. Imagínate si era una serie cerrada, o una serie abierta en el sentido de no saber quién va a pasar. Y todo esto por lo que ocurrió. Como también desde Brasil dicen, y recordaron desde el testimonio del vendedor ambulante ahí de la zona de la playa, no, espera, ustedes vienen a hacer esto y le van a privar, ¿cuál es la certeza que tienen que estos 1000 y pico de torcedores son los que generaron los disturbios? Pero se habla de cuestiones que va a ser también un dolor de cabeza y a observar cómo la Confederación resuelve, porque de la nada es un problema al meterse el Estado uruguayo. El partido de mañana, y como estaba diciendo, vi imágenes hoy del hotel de Botafogo en Montevideo, estaba llena de hinchas brasileños, de los buenos, porque también le dicen a los uruguayos, los periodistas, que los que incendiaban el búho eran todos que vinieron de arriba, de la favela, eran hinchas de Flamengo, Botafogo, Vasco, que no tienen que ver con la gente que viajó a Uruguay, pero bueno, es la cuestión que está aconteciendo en este momento para el partido de mañana. Por Copa Libertadores, como estaban diciendo los compañeros, 5-0 diferencia. Imagínense si era algo más cerrado lo que estaría pasando. Y hubiese sido mucho peor el escenario. Bueno, a ver, ayer acá Rodrigo Noel, el presidente de la Olimpia, nos confirmaba que se extiende el contrato. Sí. Vamos. Felicidades, señor Cham. Felicidades. Gracias, señor Pom. Muchas felicidades. ¿Cuántos años cumplí, Dani? 45. 45. A la pucha, por un año te gano, será. Sí, pero acá por eso, el promedio... Buen promedio tenemos acá. Sí. Fe, ¿cuánto vos tenés? ¿50? Sí. 50 redondos. Sí. ¿El Fabito? 4-3. 4-3 igual, Ariel. 42. Viste, la misma camada. A la pucha escalera acá, Sí. 44, 43, 42, mío. Muchas felicidades, Dani, un gran compañero, excelente profesional. Muchas felicidades, realmente. Perdón que te haya interrumpido así abruptamente. ¿Vos sabés qué me hizo? ¿Llegaron a ver ustedes Breaking Bad? Esa serie que es, para mí es la mejor serie. Después del Padrino, que es una trilogía, ¿verdad? Claro, el Padrino es una saga. Es una saga, sí. Claro, aclaro nomás eso, Federico. Pero si hay algo que he visto 2 o 3 veces, es El Padrino y Breaking Bad. Y vos sabés que hay una parte donde la actriz, que es la esposa de el químico, el profesor, le canta a su patrón, le canta ese No Mortales. Y ya acá nomás por ahí. Bueno, ¿qué iba a presentar vos lo de Rodrigo? Lo posteado por el presidente de la Olimpia, la firma de contrato. Pero eso ya es viejo, Ariel. Sí, está bien, Ayer pero al mediodía nos adelantó. Ya nos contó. Acá, sí, pero viste que mostró ahí Olimpia presentado de forma oficial, el jugador firmando con el presidente. Digo, capaz algún hincha de Olimpia va a querer por ACTV. No, está bien. Eso nomás. Eso nomás por la información en sí ya se dio ya acá hace 24 horas. Pero acá no, vos querés mostrar la rúbrica. El jugador con el presidente. O sea que vos querés ir con la famosa frase, esa periodística que dice, la audiencia se renueva. ¿Verdad? Pero aparte ya hay imagen del momento. Bueno, ayer fue sonido. Tenés razón. Ayer fue sonido, hoy es imagen. Claro, porque ayer Rodrigo Coto Nové, en este mismo horario, nos estaba adelantando, ¿verdad? Que Eric López firmó por 3 años. Y después a la tarde-noche presenta, ¿verdad? El club como corresponde en su cuenta social, levanta, ya muestra con la famosa camiseta, ¿verdad? Claro. Eric López es el mismo que se fue. Él fue a los Estados Unidos, ¿verdad? Al Atlanta. Al Atlanta. Él no es el sobrino de nuestro querido colega, el de Radio 1. Sí es. ¿De Calonga? Calonga. De Calonga, nuestro querido Calonguita. Mira, él fue el sub del Olimpia del Tetra.
en aquel equipo donde estaban Roque, Brian, Camacho, Willy. Como delantero le hizo una gran dupla con Brian. Y un periodo en el que Roque estuvo lesionado. Hay un partido, ¿te acordás? Federico, que es contra Santaní. Y, En cancha Olimpia. Claro, y Roque Sí. se lesiona y entra Eric. y Eric con Brian hace una dupla y López la rompe. Y yo siempre coloco el caso, Bruno, de Eric para cuando me toca criticar el reglamento juvenil. Porque para mí Eric es uno de los ejemplos de vos podés vender muy rápido, pero vas a vender. Porque Eric después de eso, como ustedes marcan, se va al Atlanta y había expectativa del Atlanta que sea el sucesor de Miguel Almirón. Y él estaba jugando... Empezó a jugar en... Claro, él está en la sub. En la Él se va y hace poco reconoció en la zona mixta del Clásico, donde nosotros lo elegimos como figura, ¿eh? Él dice, no, pero aquella vez yo ya entré en un equipo que ya estaba totalmente armado. Y él se va rápido. ¿En Olimpia? Claro, el Olimpia del Claro. Tetra. Entonces, él va, y yo me acuerdo que con él hicimos una nota de color en la época del COVID, porque él decía, no, yo ya me vacuné. Cuando acá en Paraguay todavía no había llegado la vacuna y todo eso. Su mamá estaba en España. ¿Se acuerdan que él con la primera plata le pagó el pasaje de regreso a su mamá? Y- Fue muy noticia por cosas que eran ajenas al fútbol. Claro, porque después no estaba jugando, después va a Banfield y se le pierde el rastro y ahora se recupera. Es más, En otro puesto. ¿Qué manera de volver? En Estamos otro- en contacto con Diego Tuma. Diego, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, doctor? Un gusto de saludarte igualmente y poder compartir con ustedes. Te digo bien, doctor. A ver, economista, abogado. Discúlpame, por favor, la ignorancia. Sí, abogado. Abogado. Igual que Oscar. Oscar es tu hermano, ¿verdad? Sí, mi hermano. Ah, correcto. Bueno, vos sabés que yo le llegué a conocer a tu papá, pero y compartía con él. No es que lo conocí solamente. En la vieja Cardinal él tenía un programa de la mano de Yelindo Scapini. Él tenía un Sí, programa sí. judicial y vos sabés que no me acuerdo un poco su nombre, pero llegó a tener un éxito. Fue uno de los pioneros, el viejo acuerdo Tuma, de él, me acuerdo, Vos me sabés acuerdo. que... Siempre buen puesto. Siempre, Sí. ¿no? Y vos sabés que tenía un programa donde la gente le llamaba y hacía una consultoría al aire con la gente. La gente le llamaba y le decía, mira, doctor, tengo este problema, me robaban mi gallina. Después le llamaba otro y le decía, mira, doctor, tengo este problema de sucesión, tengo tal cosa, y explicaba, y era apasionante. Pues yo estudié, yo me fui a la Facultad de Derecho hasta el 5º año, era en la Nacional. Después ya por motivos laborales y por Aragán no terminé la carrera, ¿verdad? Pero no, la verdad que tenía demasiado trabajo y no pude terminar. Aparte se cambió el sistema, había salido Lluvero y entró un nuevo jefe ahí del tema de cátedras y compañía del manejo de rendir cada 6 meses y no anualmente. Pero le conocí a tu papá, que era un capo, ¿verdad? Un gran abogado, un gran abogado. Programa de radio. Doctor, te estaba llamando por lo siguiente. Compartíamos ayer que vos sostenés que es imposible una oposición en Cerro Porteño. Explícame un poco por qué al aire. Sí, te comento, hace aproximadamente 5 meses atrás me pidieron los de la oposición que sea el candidato a presidente porque soy, según lo que ellos manifestaron, una figura joven, me va bien en la profesión, cerrista, mi hijo es también jugador del Club Cerro Porteño, era capitán en su categoría, entonces, bueno, quería que sea el candidato, más todavía que yo nunca estuve en cuestiones políticas, ni dentro del club ni dentro de la sociedad paraguaya, no pertenezco a ningún partido, entonces estaban buscando una figura con ese perfil. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Y dije, bueno, excelente, vamos a meterle. En ese momento me comencé a informar sobre la situación del club y le llamo a Juan José Zapag y le digo, mira, presidente, yo quiero saber cómo está funcionando el club, quiero que me muestres. Y Juan José me abrió las puertas, ¿verdad? Sin ningún temor, me dijo, excelente, si va en una oposición, yo no tengo ningún problema, vení a conocer el club.
Entonces llevé gente del estudio jurídico de trabajo que maneja la parte de auditoría, la parte contable, y efectivamente me di cuenta que hoy en día Cerro no puede ser manejado por nadie que no sea Juan José. Y te explico por qué. En primer lugar, ¿verdad? Y existen muchos puntos, existe una deuda con Juan José, pero que es otra vez el menor de los problemas. Esa deuda, a ver, vamos a hacer un ping-pong un poco, doctor. Esa deuda ronda los 20 millones de dólares, ¿es correcto? Es correcto. 20 millones de dólares es la deuda a la familia Zapag o a Juan José Zapag, pero esa es la deuda, ¿verdad? Esa es la deuda. Bueno, y después quedamos con 40 millones de dólares aprox, o sea, un aproximado. Sí, el menor de los problemas es la deuda Zapag. El mayor de los problemas, uno de los mayores problemas, es la deuda que Cerro tiene con los bancos. Entonces, el garante hoy en día de Cerro Porteño es Juan José, porque solamente la billetera de Juan José puede garantizar a los bancos que Cerro puede pagar la deuda. Entonces, al salir Juan José, hay que ver realidades, ¿verdad? Ni yo, ni Rejala, ni nadie va a poder hacer que los bancos le den un guaraní a Cerro. Es decir, yo no digo que Cerro sea autosustentable, pero hoy en día si entramos, ¿cómo pagamos el primer mes de salario, el segundo mes de salario? Porque el dinero de la copa no es que te pagan en el día, por ejemplo, o el dinero de alguna venta no sabes si te va a salir, el dinero de los contratos. Entonces de repente tenés que pagar $1 millón, $2 millones en un mes, ¿y de dónde sale el dinero? No hay. Y Cerro Porteño no tiene, a diferencia de Olimpia, los aportantes que de repente falta en un mes, bueno, toma, acá te doy 500.000, yo te doy 200.000. Esa realidad en Cerro es distinto. Pero mira que yo te voy a decir una cosa, doctor, no sé si vos estás en conocimiento, pero esa historia en Olimpia no existe. Esos aportantes que vos decís no existen. Esos aportantes, Olimpia fue calzando sus deudas, lo hizo Cardona en su momento, y fueron renegociando todas las deudas, ¿verdad? Sí. Y fueron estirando, el famoso estirar como un chicle. Es más, por ejemplo, a Federico Arias le debían $10.000. Le dijeron, bueno, te vamos a pagar 5 cuotas de $2.000. Llegó la tercera cuota, no se pagó. Llegó la cuarta, no se pagó. Llegó la quinta, no se pagó. Volvió a refinanciar. Bueno, después hicieron de nuevo, por decirte, a 5 cuotas. Ahí volvieron a pagar, pero Olimpia entró así a renegociar y hoy la realidad del Olimpia es diferente. Hoy la realidad del Olimpia es diferente y vos lo sabés muy bien, porque su deuda está calzada, es cierto, con bancos, pero seguí explicándome porque me parece muy interesante. O sea, Zapag es el garante, él personalmente, con su firma, en los bancos. Fue en su momento Cardona que le inhabilitaron su cuenta, no te vayas a olvidar, ¿verdad? No, ese fue a Brunote, no a Cardona. A Brunote, pero sí, Brunote, sí. Después vino Cardona, ¿verdad? Claro, no, entonces, a Cardona no. Sí, a Brunote le inhabilitaron. Por eso te digo, Cardona vino a refinanciar totalmente todo, ¿verdad? Y cambió totalmente, justamente lo que vos decís, él previó esa situación. Porque él empezó a negociar personalmente con los bancos. Sí, pero en momentos críticos siempre le ayudó Escabone, Recanate. Te digo que es una fantasía, te digo que no. Yo te confirmo. Es más, nos dijo Cardona al aire. Y nos dijo, muchachos, eso cuando existe. ¿Sabes qué? Es más, una vez hicieron una reunión. El propio Escabone hizo una reunión. ¿Y sabes qué le pidió? Muchachos, pueden aportar 200.000. Corrieron todos. Salieron del restaurante. Eso es una fantasía, no existe eso en el fútbol. Nadie te da un peso si no es el presidente. Vos vas a poner, yo te hago una pregunta, Diego. A eso voy. Yo te hago una pregunta. El presidente va a tener que poner. Espera, pero Diego, si vos no, vamos a suponer que vos sos presidente, ¿a vos te parece que alguien te va a dar dinero a vos, un aportante, si él no es el presidente? Si él no, ¿por qué te daría dinero a vos? ¿Cuál es el sentido común que te dé dinero para que vos te luzcas como presidente?
Te comento una realidad. Yo te voy a comentar una realidad que me consta, ¿verdad? El presidente, todos sabemos que tiene que poner plata. En ese sentido, nadie tiene la billetera de Zapac, en primer lugar. En segundo lugar, sí, te comento, Bruno, es parte que muchas veces los miembros de la directiva te dan un préstamo a un mes, a 2 meses, y vos luego le devolves. O el presidente mismo le devuelve. Pero así se maneja. De repente, Olimpia, y me consta, porque incluso me tocó asesorarle a Brunote, ¿verdad? Pero eso se maneja a puerta cerrada. Pero no te van a decir fulanito prestó plata, menganito prestó plata, pero la realidad es así. Pero mira que en Cerro, Mira que en Cerro hay connotados dirigentes, pero no pasa por ahí, pero yo te repito, recuerdo muy bien porque Óscar Vicente Cabone acá se lamentó al aire, dijo 27 aportantes reuní y no saqué, es más, dijo, yo recuerdo la palabra que dijo él, al pedo, esto es una... No se fueron. No se fueron, ¿no? No se fueron. No se fue, y solamente se fue Recanate Sí. y se fue Carísimo Neto. Y no pasó nada. O sea, no hubo ningún aporte. Pero bueno, a ver, el tema de la... ¿Cuánto se le debe a los bancos? Aproximadamente 20 millones. Hoy en día, si Zapac sale, el que entra como presidente tiene que apechugar. Si en un mes no te entra $1 millón, que es tu presupuesto mínimo, tiene que pagar el presidente. No hay manera. Entonces, ninguno de los candidatos actuales tiene la capacidad de repente falta un mes y poner en la plata, falta 2 meses y poner en la plata. Tenemos otro inconveniente. El cerro de hoy que montó Zapac no es el cerro de 15 años atrás. El cerro de hoy es un mundo. El Parque Azulgrana tiene muchísimas comisiones, un presupuesto muchísimo más elevado, miles de personas que trabajan, lo cual significa que el presidente que se va hoy en día a Cerro Porteño tiene que tener un equipo de trabajo de confianza de por lo menos 20 personas y que esas 20 personas, o sea, económicamente estén bien. Y hay una realidad, un primer anillo en Cerro Porteño juntando 20 personas que estén económicamente viendo es lo mismo que en Olimpia. En Olimpia uno es mucho más fácil eso. Esa es una realidad que hay que manejar. La siguiente realidad es que el 90% de los socios son gente que puso Zapac. O sea, el Cerrita no es una persona que se va y se asocia al club. Pero permitime, vos sabés que están hastiados de Zapac. Perdón, no te entendí. Que vos sabrás, vos medís la temperatura, sabés que están hastiados de Zapac. Eso es lo que pasa, y eso es lo que yo también pensé cuando me propusieron ser presidente. Ahora, la gente que está hastiada de Zapac no son gente que colaboran ni participan en la actividad del club. Pero Zapac alguna vez acá mismo dijo él que él no, acá el único que hasta ahora, y te lo voy a decir con nombre y apellido, el único que hasta ahora en balance figura es Juan Carlos Petengil. Después no figura nadie. Y yo sé que en su momento también aportó, por ejemplo, para que venga Da Costa Carrizosa. No sé si eso ya va a costar en el balance, ¿verdad? Pero, ¿sabes cuánto aportó Juan Carlos Petengil? $418,000 aproximadamente. Así mismo. Y bajó casi a 300,000. Sí. ¿Verdad? Entonces, no es una deuda monstruosa. No, la deuda principal que vos tenés que te perjudica es con los bancos. Por eso te dije, hoy en día que un club como Cerro Porteño opere sin banco es casi imposible. Porque la garantía para los bancos es Juan José. Si yo entro como presidente, o entra Carlito, o entra Ullón, no le van a dar los bancos plata a Cerro. No van a poder sustentar el club ni 3 meses. Esa es la realidad. Pero ¿cómo vos sabés la billetera de ellos? Y porque ninguno tiene la billetera de Zapac. Bueno, eso es de público conocimiento. Nadie te va a poner Pero sin falta. Mira, te voy a decir una cosa. Coto Nogués no tiene una gran billetera y está llevando al Olimpia. Pero yo te digo y me consta y poder preguntarle a Coto. Coto tiene un equipo de primerísimo nivel que le están acompañando
ex dirigentes que le están ayudando. Eso no hay en Cerro. Y bueno, Por eso te digo, el cerrista pero critica, puede aparecer, pero puede no. aparecer una figura, que diga, nosotros vamos a hacer un corte administrativo, nosotros vamos a tener un equipo económico, no, yo no sé, pero lo que te puedo decir es que Cerro en estas condiciones ya no puede seguir, Cerro no puede seguir, o sea, yo no creo tanto porque vos no hablas de las entradas genuinas de Cerro Porteño, hay muchísimas entradas genuinas de Cerro Porteño, léase. La entrada- Auspicio, Cerro tiene marcas importantísimas, ¿verdad? El presupuesto Sí, de claro. Cerro, el presupuesto de Cerro mensual de cuánto, a ver si manejamos la misma información. Entre 1 millón a 1.600.000 dólares. $1 millón es el plantel de, o sea, El Cerro Porteño. de Cerro Porteño, es 1 millón por mes Sí. al sentarse vos a la presidencia. Vos sabés la Pero- cantidad de... Espera, lo que da la televisión es diferenciado para con Olimpia y Cerro. Empecemos por ahí. Segundo, hay empresas publicitarias, empresas que están, por decirte, Bristol, Apostala, dan un dinero muy importante. Acá lo que yo más bien veo es que Cerro, bien administrado, Cerro puede salir adelante y pagarle la deuda a los bancos y decirle a Zapag, porque yo no creo que Zapag, acá dijo también él, yo no le voy a demandar a Cerro. Yo no creo que Zapag demande a Cerro Porteño, porque eso sí que sería, que diga, en balance, ¿sabe cuánto figura oficialmente lo de Zapag? Sí. Alrededor de 13 millones. Sí, así mismo. Es correcto, ¿verdad? Bueno, entonces estoy manejando buena data. Yo no creo que Zapag, si es que no continúa su elegido o él, pues yo no sé si él estatutariamente puede ser reelecto. Sí, él puede ser. Él puede una ser, vez bueno. más. Supongamos que él diga, no, yo voy a continuar. O le diga a la gente, Juan Carlos Petengil va a ser presidente, ¿verdad? Yo no creo que al día siguiente él se vaya a demandar al Cerro Porteño por los 13 millones de dólares, porque nadie... No le va a demandar. No, por eso te pregunto, yo no sé si vos hablaste de eso con él, por ejemplo. Sí, yo hablé con él. Ujú. Justamente al iniciar te comenté que me abrió las puertas del club. El principal problema, como te dije, Bruno, es cierto todos esos ingresos que vos tenés, pero esos ingresos no es que vas cobrando mes a mes y de repente vos tenés una plata a cobrar dentro de 4 meses, ponerle ya sea los derechos televisivos o los derechos por la copa, ¿verdad? Y no es una plata con la que vos contás hoy. Y si vos no tenés un banco, por ejemplo, para solventar esos 2 o 3 meses y después devolver la plata, es muy difícil administrar un club sin los bancos. Y los bancos no le van a dar garantía a Pero otra persona yo no creo tenga. que sí le van a dar, porque Cerro es un club grandioso, el predio, el estadio nomás que tiene. Pero la deuda con los Y bancos, acordate pues, ya que supera eso. vos tenés jugadores activos. O sea, Sí. acá ya no es una persona, ¿verdad? Porque yo me imagino que si aparece alguien de la oposición, que hasta ahora oficialmente nadie apareció, pero si aparece alguien mínimamente serio, ¿verdad? Que no esté en Inforcom nomás. Mira lo que te estoy diciendo. Que no esté en Inforcom, puede hacer renegociaciones con los bancos y pone como garantía justamente si tiene, me olvidaba de Buenovan. ¿Vos sabés cuánto es el contrato que tiene Buenovan con Cerro Porteño? ¿Vos sabés el contrato de Apostala? ¿Vos sabés Bristol? Después tiene muchísimas marcas Si Cerro. hacía una buena campaña Cerro, arrancaba con 3 millones de dólares ya de la De fase entrada. de grupos, que no va a pasar ahora porque no va a estar en la fase de grupos. Pero eso pues y ahí vos tenés, por ejemplo, un cheque al portador de la Conmebol. ¿Quién te va a decir, no, sabes que yo no quiero el cheque de la Conmebol? O te va a decir, no, yo te voy a rechazar el cheque de Buenovan o de Bristol, no me sirve. ¿Verdad? Bruno, Porque eso la- se hace, esa es una garantía. Pero el doctor lo que dice es Los que no te dan bancos enseguida. hace varios años, y por eso justamente se midieron las cuentas de Brunote, no dan más garantía a Cerro y Olimpia. Salvo que el presidente sea con la firma del presidente y que el presidente sea
una persona del nivel de Zapag o como fue Brunote, que Cerro necesita eso, pero también necesita un equipo de trabajo con gente de igual recurso económico, porque por ejemplo el Parque Azulgrana administrar tiene un presupuesto de millones de dólares. Pero el Parque Azulgrana no lo maneja el arquitecto González Acosta. Exactamente, que justamente Mira trabaja que con yo Zapag. hasta donde sé, él es el gran aportante ahí, ¿eh? Por eso te digo, necesita no solo el club, o sea, necesita varios aportantes del Y nivel del y si arquitecto González Acosta. Acosta está con, por ejemplo, supongamos, dice, está con alguien de la oposición. Necesitas 10 personas como él, como mínimo por todas las comisiones que tiene el Club Cerro Porteño. Y no hay una posición, a diferencia del Club Olimpia. Cuando yo quise hacer mi primer anillo con gente similar al arquitecto Acosta, a Pepe Gil, ¿verdad? No llegamos. Toda la gente está trabajando para Zapag, es la realidad. Por eso es que la oposición la última vez no pasó ni 7% de los votos. O sea, Cerro no tiene una oposición. Y el que quiere trabajar va a necesitar un grupo, un primer anillo, que no va a tener tampoco de más o menos 20 personas, de 10 a 20 personas de confianza, y del nivel, por ejemplo, el arquitecto que vos nombraste ahora. Mira, te digo, por ejemplo, Ortega es una persona con mucho... Pero él justamente no está entrando, él podría ser una oposición porque él está teniendo el mismo problema, que no basta con que sea solo una persona. Por eso te dije, el Cerro de hoy no es lo mismo que el Cerro de 15 años atrás, que vos lo podés manejar solo. En la época de Pepe Gil, en la época del Escano, el Cerro de hoy es un mundo muy diferente. Y necesitas un grupo y un primer anillo de personas honestas, ¿verdad?, que van a manejar presupuestos de miles de millones y que pueda dar fe ciega por ello. Entonces, si vos sos serio y querés entrar como presidente del Club Cerro Porteño, vas a armar tu primer anillo como armé yo, y te vas a dar cuenta que te falta la gente. Entonces, si vos te querés presentar y suponés que le ganás a Zapag, vas a estar solo, bro. Se te va a caer el club. Yo disiento con todo respeto, doctor, porque vos sabés que Cerro, o sea, lo que vos planteás práctica y literalmente es, Cerro tiene que seguir esclavizado a los Zapag. Es lo que en un momento dijo, disculpe doctor, Federico Arias le saluda, en un momento dijo el propio Zapag. Sí, ¿cómo está, Federico? Bien, el Zapag dijo, me acuerdo antes de una de las últimas asambleas, que no había nadie que pueda hacerse cargo de Cerro por el tema, no tenía billetera, ¿se acuerdan? La famosa frase, no tienen billetera. Sí. Técnicamente el doctor está diciendo lo mismo, más allá de la formación de un equipo que administre. Usted dijo que nadie va a poder afrontar, por ejemplo, ya entrando y poner más de $1 millón, ¿verdad? Por mes. Más o menos que estamos entendiendo bien de esto. Acá en tiempo real, perdón Federico, Sí. doctor, acá ya Óscar Ortega en estos momentos, 11:49, evidentemente está escuchando nuestra entrevista, dice, el doctor Tuma, ¿cuál es su función? Que no entiendo, dice. O sea, Él intentó, parece, armar un grupo, pero no le cerraron los números. Pero también, doctor, usted dice que nadie va a poder hacer eso cuando creo que hay gente que yo estoy puede. hablando de una realidad. Yo estoy hablando que vinieron gente de la oposición, ¿verdad? Conversaron conmigo, yo me acerqué a Juan José y vi la realidad del Cerro y no pude armar un equipo que pueda entrar al Club Cerro Porteño y reemplazar en todos los sentidos a Juan José Zapag. Porque Pero no es solo el doctor, plantel. Juan José Zapag no está en Cerro Porteño prácticamente. Él maneja, él está metido en las empresas. Vos sabés que sí tiene su equipo, ¿verdad? Pero lógicamente cualquiera que se vaya para asumir Cerro, que es un monstruo, claro que tiene que llevar su equipo, doctor. Claro que tiene que llevar su equipo. O sea, si vos, por ejemplo, te ibas a Cerro, vos no te ibas a ir solo. No, vos le ibas a por llevar, supuesto. te iba a entrar, vos le ibas a llevar a tu hermano como asesor jurídico. Tenés que armar un equipo económico, hacer un corte administrativo. Le decís, bueno, Zapag, se te debe tanto. Vamos a pagarte, hermano querido, pero vamos a ir pagándote de aquí a 10 años. Y por sobre todas las cosas necesitas tiempo 24/7, o sea, a lo que voy nomás, que es lo que no nos es hace algo Zapag, fácil que es lo que nos manejar hace Cerro. Zapag. 24/7 no existe con Zapag, porque ahí yo también lo digo con todo respeto. No es porque Zapag no le quiera a Cerro Porteño, pero Zapag es un empresario que en estos momentos, vos sabés perfectamente, él está con la celulosa, está su familia
está con los huevos puestos en esa canasta. Imagínate vos, es de una envergadura millonaria la que ellos han hecho ahí. Millonaria. Entonces, a ver, doctor, él delega todo esto. Entonces, por eso es complicado lo de Cerro Porteño. Yo creo que el presidente mira, es doloroso lo que te voy a decir, ¿verdad? Porque sos cerrista ahora, pero yo te voy a decir, con sus defectos, virtudes, errores y lo que vos quieras, Trovato está a 24/7. Cardona abría el portón, estaba él. Vos te ibas a la noche, cerraba él el portón. Él estaba con los jugadores, él solucionaba, hablaba con los jugadores. Él le decía, bueno muchachos, es cierto, se les debe, vamos a hacer esto, una reingeniería. Empezó a moverse, a hablar con los bancos. O sea, a ver doctor, yo no creo que no haya otro paraguayo que no sea Zapag, que no pueda ir a entrar a un banco a hablar. ¿Por qué no va a poder? No, vamos a aclarar, Bruno. Yo estoy diciendo que no existe un equipo de trabajo. Porque justamente aclaré, el Cerro de hoy no es el mismo Cerro hace 15 años atrás. No, pero eso estamos de acuerdo, doctor, pero no entiendo cuál es la relación de hace 15 años atrás. Vamos a hablar de la actualidad de hoy. Sí, porque necesitas un equipo de trabajo, Bruno, no necesitas solo, o sea, Ortega, que es un capo y a quien admiro, él solo no va a poder administrar el club. No, pero eso es lógico, doctor, es que estamos hablando el mismo idioma. Es que lo que a mí nomás me causa la sensación, cuando vos decís la frase, si no es Zapag no existe otro, vos le estás atemorizando a la gente diciéndole, si Zapag tiene que seguir otros 15 años más. Y yo te digo, hay un hartazgo que ya es insostenible. Pero ese hartazgo no se refleja en la asamblea. Porque justamente ahí te estoy hablando de otros no, pero esa es otra cosa, doctor. Esa es otra cosa. La asamblea es otra cosa. La asamblea pero vos sabés que es otra cosa. Ahí pues se ve, Bruno, quiénes son los que te van a ayudar. Si en la asamblea no se presenta nadie, es porque a nadie le importa. Doctor, se presentaron, pero las oposiciones que se presentaron hasta ahora no fueron fuertes. Y te voy a decir más, a Rubén Recalde le impugnaron en la asamblea pasada. Exactamente, no fueron fuertes porque es lo que yo te digo. No, pero le impugnaron, o sea, no le dejaron correr, o sea, no le dejaron competir. Pero ni intentó los Recalde porque no tenía ni el 5%. No, está bien, eso es cierto, estamos de acuerdo. A ver, pero él había arrancado muy tarde su campaña. Esto vos lo tenés que hacer. La circunstancia cambió demasiado ahora. Ahora cambió. Se tocó fondo. Claro, pero yo quiero dos precisiones nomás, sí. Bruno, compañero y doctor. El doctor dice que no es malo que era hace 15 años. Y hace 15 años el equipo de Cerro era Luis Petengil, Juan José Zapag y Óscar Franco, imagínate, en un equipazo era, y rodeado por... Y nadie más. No, sí, pero estamos hablando, o sea, de 3 pesos pesados. Y otra cosa, doctor, el hecho de agarrar Olimpia, porque se puede también, usted habla de 1 millón, pero se puede también ajustar los cinturones. Olimpia no pudo pagar su deuda, arrancó el año sin incorporar jugadores y ahora está por ser campeón. O sea que no todo tampoco tirar, porque también hay que decir que de ese 1 millón que hablaba Bruno y que usted agrandó, porque es cierto que hay que mantener la olla, el Parque Soberana, pero también acá hay un desfasaje. Las contrataciones de Cerro, hay sueldos que no pueden ser en el fútbol paraguayo, y eso quizá otro dirigente venga. Yo no puedo creer que entre 2 jugadores lesionados ganen casi $200,000 por mes. Totalmente. Que venga Bro y gane 50. Federico, te da como muestra, vale un botón. Entonces, achicar eso. Araujo, que vino. Doctor, ¿vos sabés cuánto se le paga? $65,000. O sea, el que venga en Cerro, lo que tiene que hacer es un plan de decir, bueno, basta de paquete, hablemos hacia calzón quitado, basta de paquete, se acabó. Y tener tener 4 o 5 jugadores apuntados a la cantera. Claro. Pero la columna, ¿verdad? No sé, Ariel, vos tenés pregunta. Traer lo justo y necesario y apuntar a jugadores jóvenes. Cerro, mira, doctor, Cerro, te hablo con propiedad porque tengo números. Tengo fuentes muy fidedignas. Le pagó a Manolo Jiménez $198,000 por su rescisión de contrato. Y le pagó a Fernando Cubero $149,000 y le dejó a Araujo $65,000 por mes. O sea,
Eso es una locura, sincera. O sea, a ver, ¿cómo no va a ser dependiente? Va a decir Zapag, no, acá hay que poner todo. Pero, escúchame, es como una despensa que está malgastando, y te hace decir, no, ¿sabes que no vas a poder manejar esta despensa? Pues yo me voy a ir, le voy a decir, espera un ratito, hermano, acá vamos a hacer un corte y se acabó. Vos ya no podés venir a comprar todo lo que se te pone todo, no sé, Federico, si yo te equivoco. No, que a eso iba. Y te va a despojar de una mercadería inservible. No, pero vas a elegir bien en qué gastar la plata. Claro. Elegir bien en qué gastar. Todo eso pues requiere un equipo de trabajo, que es a lo que yo voy. No hay en la oposición la cantidad de personas que necesitas para manejar el club. A eso me refería, a que ya no es el mismo Cerro de 15 años atrás. Hoy en día 3 personas no van a manejar Cerro Porteño. Entonces, si vos querés mejorar todo lo que hizo mal Zapag, porque aclaremos que evidentemente hizo muchas cosas mal, y querés ser mejor que Zapag, no te puedes aventurar en entrar con menos de 10 a 20 personas, pero de primerísimo nivel. Doctor, Cerro Nigo trabaja en estos momentos con 3 personas a lo sumo. Y mira que fueron cambiando, porque su brazo derecho es Agüero, el doctor Agüero, la parte jurídica. Después hoy lo tiene a Juan Carlos Petengil en la parte de fútbol y Carrizosa. Y Juan Carlos Petengil otra vez tiene sus compromisos empresariales, al igual que Carrizosa. Después Cerro está estructurado. O sea, doctor, acá hay un problema en Cerro de conducción in situ, estando ahí en el campo de guerra. Eso no tiene Cerro Porteño. Cerro ya salió de muchas crisis también, por lo menos un par graves crisis similares. Acá me están diciendo, Luis Lescano, sin un peso. Cuando Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Aguilera dejó un desastre en el club, cuando Puente dejó un desastre, Cerro salió. O sea, yo no entiendo, doctor, o sea que renuncia Juan José Zapag, o con el perdón de la palabra, muere Juan José Zapag y termina Cerro. Renuncia nomás. Digo, no renuncia. Dale. Una manera de decir. Acá me envía compartiendo, doctor, porque nuestras fuentes son muy buenas. O si no, no vamos a leer al aire. Dice, Olimpia en los últimos 3 años redujo su presupuesto anual en un 55%. En los últimos 3 años. Ahí le muestro a Bruno quién me escribe, me da fe. Sí. Bueno. Es posible, yo doctor. ponderé el equipo de trabajo de Olimpia. Y bueno, pero no puede ser que no haya gente en Cerro que no esté capacitada, habrá que buscar. Pero ¿cómo veo Olimpia nomás va a tener eso, doctor? Me extraña, en Cerro hay gente... Espera, te voy a decir, mira, fue presidente del Banco Nacional de Fomento. ¿Cuál es su nombre? Dígame. Hace poco, Correa. Daniel Correa. O sea, vos me decís que Daniel Correa, creo que Daniel Correa es opositor. Hasta donde yo sé, putea todos los días en redes sociales. Y Dani Correa no te puede dar un asesoramiento económico. Yo no creo. O sea, doctor, vos lo que estás diciendo es que en Cerro no hay gente capaz como en Olimpia, Pico. Es la realidad, Bruno. En Cerro hoy en día no hay un grupo de gente como necesite. Yo conozco cerristas de primerísimo nivel, doctor. Te voy a decir, Osvaldo La Terza, mira que él es médico. O sea que yo, las veces que he hablado con él, la claridad que tiene. Él es médico, gastroenterólogo, mira, pero él tiene la idea clarísima de Cerro. Pero de ahí a que se vaya al club ya sé, doctor, ese pero es el problema. Se contratan la gente, doctor. Vos, si alguien se va, ¿cómo no va a encontrar economista? Hay gente más capacitada en otro país. Perdón, acá me está diciendo una fuente directa de Olimpia, de altísimo rango. No puedo decir mi fuente. ¿Sabe qué hizo Cardona? Cardona lo primero que hizo al desembarcar en Olimpia, lo contrató a Banana Ferreira, quien fue ministro de Hacienda. O sea, le contrató, doctor. No, es que le digo, venía acá por el amor a la casaca. Por el olimpismo, ¿verdad? No sé si olimpista Banana Ferreira. Claro. Si olimpista, bueno, pero muchacho, le contrató como corresponde para hacer un servicio. Aquí me dicen algo también. Una consulta, y le dijo, así tenés que hacer, Banana Ferreira. Quiero compartir con Tuma también. Acá dice, Guido Baez fue el único que ingresó por la oposición. No tiene los recursos de Zapag, Petengil, y ahora el director de la formativa de Cerro, y Cerro campeón anual en formativas. Eso me estaban contando. O sea, él está trabajando exitosamente sin tener recursos. A mí me cuentan que en el Parque Azulena están trabajando gente de la oposición. Sí. Ad honorem, o sea, que trabajan y están haciendo también lo suyo para que... Eso se y puede ahí sustentar. en el parque está el arquitecto Acosta, ¿verdad? Que como bien lo dijo Duro, es una persona muy acaudalada. Pero mira que te digo que
González Acosta, Zapag no le ordena a él. Zapag no le No, manda. porque la fundación es independiente. aquí. Claro, es más, una vez recuerdo que hubo un incidente que Zapag lo sacó a Grana y González Acosta lo restituyó inmediatamente y ya salió con un comunicado a aclarar que son entes totalmente diferentes. Y a mí me consta, porque yo he hablado Sí, así con es. González Acosta cara a cara. Tuve reunión de 2 horas con este arquitecto extraordinario que me lo presentó en su momento don Acero Zucolillo. Porque a don Acero Zucolillo él le asesoraba en todo el tema construcciones y compañía. Y me presentó, Sí. yo lo conocí porque es un hombre extraordinario que vino vino del barro, doctor. Pero bueno, eso es punto aparte. Lo que te quiero decir es que yo me he sentado con González Acosta y me contó la cantidad de cosas, de recursos, todo lo que manejan. Es impresionante. Es más, se nutren de ahí. Los jugadores de Cerro salen de ahí y la fundación no recibe un solo centavo de la transferencia. Sí, la fundación no recibe. Pero a lo que voy nomás, Bruno, es lo que yo te digo, que parece que la verdad es algo que no da gusto escuchar, es lo que se refleja en cada asamblea. La gente quiere sacar la Zapag, no hay duda. Pero cuando quiere formar un equipo no lo puede hacer. Porque no basta solo con ser una persona acaudalada, sino que sacrifique tiempo, recursos, privacidad. Y si querés juntar, Cerro no tiene el equipo que tiene hoy en día Cotonoves. Y necesitas un equipo así para sacar adelante. Y yo al menos no lo encontré, entonces por eso di un paso al costado. Y en la próxima asamblea va a ser otra vez Zapag el único. Bueno, acá, mira, vos sabés que nuestra entrevista está causando un revuelo, doctor. En estos momentos, Carlito Rejala dice la cuenta, que entiendo que es cuenta oficial, ¿verdad? Porque está con su, voy a mirar un ratito, 64,000 seguidores. Bueno, dice, corte administrativo, auditoría completa y pago hasta la última deuda. Eso es gestión 24/7, simple. El presidente del Club del Pueblo tiene la obligación de abrir y cerrar el portón cada día. Basta de mentiras, se acabó, dice. Y que se presente. Eso es lo que pasa, eso es lo que el cerrista lastimosamente está ocurriendo hoy en día. Todos critican, todos hablan, todos tienen la solución, pero nadie hace lo que yo quise hacer, formar un equipo y presentar realmente una oposición que pueda llevar adelante el club, pero de manera exitosa, porque llegar al club no es lo único, sino sacar adelante el Club Cerro Porteño. ¿En cuánto Por eso tiempo? yo no critico luego por redes sociales, Bruno, porque hoy en día uno critica, dice, y después a la hora de la verdad no pasa nada en Cerro, de vuelta se apaga raza. Esto ya es historia recontra repetitiva, Federico, Bruno y Chu. Doctor, ¿cuánto tiempo usted se dio cuenta que no podía armar un equipo? ¿En cuánto tiempo? Dijo, no hay caso. Nosotros lo primero que hicimos es ver cómo se maneja el Cerro Porteño. Sí. Y después más o menos estuvimos trabajando con personas de la oposición 6 semanas, y los nombres que teníamos, cuando le llamamos, nadie quiere dar su tiempo, ni siquiera para las reuniones. Pero Entonces, ¿quién, por ejemplo, era de la oposición en aquel momento? ¿Algún hombre que después...? Yo, por ejemplo, hablé con Enrique Berni, con varias personas, ¿verdad? Que no quiero dar su nombre porque yo me traté de manejar más con cerristas que no estaban en el ámbito público, como concejales o cuestiones así. Quise armar un equipo de cerristas que se dedican más bien a actividades privadas, fuera de la polémica, que no están dentro del mundo interno hoy en día el equipo de Zapag en Cerro Porteño. Y Pero no, sí, conseguí gente con recursos, pero a la hora de la verdad, como te dije, no basta solo con tener recursos, sino que tenés que dar tu tiempo, la privacidad la perdés, te dicen una cantidad de cosas, entonces ahí lo que es donde falta. Y es lo que ocurre cada asamblea. Doctor, Por acá ya eso me no se dicen que puede vos cerrar sos, un acá ya equipo. me dicen que vos sos olimpista. Eso fijo es cierto. No, como ya se invita. No, ¿verdad?
No, claro que no. Mi hijo Igual, está en independientemente Porteño. de eso, claro que puedes tener tu idea. Nadie te puede. Lo que decir pasa es que sea del club que el sea. doctor habló del tema de haber Yo me trabajado dice, con... el doctor es olimpista, me dice, no puede ser. no, ¿cómo que- la habrán escuchado decir que trabajó con Brunote, pero dentro de su profesión, ¿verdad? Es lo que digo. Sí, y también con Melgarejo, con Malte Melgarejo, que es un dirigente muy importante en Olimpia, y me tocó también estar con Escabón en un momento, pero eso ya es por No, pero una cuestión. eso está bien, doctor. O sea, vos haces tu trabajo. Sí. Bueno, y esperan, vos te decía algo. Doctor, te planteo, ¿y qué pasa si viene un hombre de la oposición y te dice, doctor, yo te quiero contratar a vos, haceme un poco toda la parte administrativa? O el tema jurídico, ¿cómo está Cerro Porteño en papeles? Contrato, todo esto, ¿qué contrato tiene Cerro Porteño, verdad? Ya me tocó trabajar con Olimpia, por eso quizás dicen que soy olimpista y encantado lo volvería Entonces, a hacer. cuando hay una fuga ¿cómo se llama? Intelectual ahí, o sea, Olimpia se avivó y te llevó a vos para hacer un trabajo en Olimpia. Realmente es increíble lo que está contando. Una nota muy... Doctor, vos sabés que está teniendo una A mí me está repercusión hasta en explotando lugares... el WhatsApp, en serio. no, pero queda por la Claro, frase... Yo en mi Instagram Sí. tengo una foto con Brunote, que es cuando él justamente me había citado para ver algunas cuestiones contractuales del club. Pero eso es algo profesional, ¿verdad? Como en su momento también Melgarejo. Pero Doctor, de ahí a que yo salga, no, nada que ver. Lo que pasa es que cuando usted dice que quería presentarse y le abrieron la puerta del club para ver el manejo del club, ¿quién abrió la puerta? ¿El propio Zapag? Sí, Zapag. Sí, claro, yo hablé con Zapaglo. Yo directamente fui a la fuente, justamente. Pero es para- extrañísimo es Acá me que dice usted alguien- como opositor le abra la puerta. Acá me dice, Sí. Zapag le mostró toda la parte negativa para que nadie de la oposición lo quiera agarrar. Y Sí, le habrá No, puesto pero- los intereses bancarios y compañía, pero... Claro, que también son ciertos, pero doctor, lo que pasa es que la repercusión es, hoy por cómo está Cerro, fíjate que nadie de la comisión directiva, incluyendo al propio presidente, se animaría a decir lo que vos estás diciendo. Por eso hay una repercusión de mucha gente de Cerro que Claro. está dolida. Yo estoy contando una realidad porque justamente no tengo absolutamente nada que ver con Zapac y hoy en día no tengo nada que ver con la oposición, entonces estoy hablando de manera neutra, sin intereses. Estoy contando Pero, la pero, realidad. pero fíjate sin que es intereses. una realidad que ni siquiera el oficialismo hoy tendría la cara para mencionar por lo que le está pasando tanto en lo deportivo como en lo económico. Por eso Por genera supuesto. esta repercusión, inclusive Aparte, no Dani, solamente porque- los opositores, sino los neutrales. Claro, ¿no? porque él dice lo que dijo Zapag y que chocó tanto, que nadie puede manejar Cerro Porteño. Y así arrancamos la nota, doctor, que no hay nadie que no sea Juan José Zapag y su equipo que pueda manejar Cerro, así es el tema. Y esa es la realidad hoy en día, Y le por eso. duela a quien le duela, ¿verdad? Y lo estoy diciendo yo que no tengo absolutamente nada que ver con Juan José, ni hoy en día tengo absolutamente nada que ver con la oposición. Es una realidad que se va a reflejar en la próxima asamblea. Ahí pueden acordarse de mí, no va a haber equipo. Entonces, voy a lanzar una frase polémica, estoy cansado del cerrista que dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y a la hora de la verdad no colabora con el club, ni siquiera paga su cuota. Eso ocurre siempre que Cerro se elimina una copa, y si alguien nos dice la realidad no va a Doctor, cambiar. te voy a- Acá doctor, me envían, te voy a poner otro ejemplo. me envían Sí, algo Federico. que quiero preguntarle al No, doctor. quiero nomás ponerle otro ejemplo para porque no perder el hilo. Yo, sí, pero Perdón. esto también es muy importante respecto a lo que vos le mencionabas. Doctor, aquel caso del jugador uruguayo de la Cruz que quedó detenido acá cuando vino a jugar, por River. ¿usted lo defendió de la Cruz? Yo le defendía de la Cruz. Y eso también cuestiona a los cerristas. Claro. Sí. Contra Cerro, ¿te acuerdas Cerro? No recuerdo. ¿Te acuerdas que vino a jugar Ah, los no, cuartos de final? No recuerdo que él haya sido la No, acá por eso le estoy preguntando, porque me enviaron. Usted Todos sabe los que cerristas saltan ahora. el archivo se está moviendo y usted incluso, sus declaraciones dice, Cerro Porteño tiene a Ariel Martínez que fue jefe de fiscales en aquel Le momento. metieron preso a la Cruz a las 6 de la madrugada, de la mañana. Sí. Yo le saqué a las 11 de la mañana, en 5 horas. Claro, y te acuerdas que de la Cruz hizo el gol de la Encima de la River, clasificación. ¿verdad? Imagínate cómo está la gente de Cerro ahora con esto. Bueno, pero eso ya es una No, actividad ya sé, profesional, pero ¿verdad? es lo que decía Federico con el tema de que por la repercusión que tiene, y creo que desde la repercusión es por lo que estás expresando y el momento que está viviendo en este momento la institución. Y por eso tenemos que manejar realidades, Chum. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si el cerrista quiere realmente sacar la Zapag, hay que trabajar, hay que unirse y hay que juntar gente
de primerísimo nivel que no solo tenga recursos, sino que quiera sacrificar su tiempo, porque a veces el tiempo también es dinero, que, también es tiempo con la familia que deja de estar. Entonces, pero hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Criticamos, y cuando queremos irnos a enfrentarnos a Zapac, vemos la realidad y nada cambia. Entonces es mejor decir la realidad con tiempo, para que con tiempo podamos armar algo, si es que efectivamente queremos cambiar el club. Pero si maquillamos una realidad, no va a cambiar. Mira, yo creo, doctor, o sea, y siento realmente en muchos aspectos, yo creo que sí Cerro puede ser manejado por y tiene gente capaz, se puede armar un equipo, el que lógicamente el que se presente, no sé quién va a ser, ¿verdad? Pero, y te voy a decir algo porque es importante, acá nosotros estamos en la columna del medio y queremos escuchar a todas las voces. Y creo que como ejemplo vale todas las programaciones que hemos hecho a lo largo de, no sé, 20, 30 años, o de este equipo que nosotros tenemos hace 15 años, Federico que se sumó ya lleva 10 con nosotros. Doctor, acá hemos hablado con todos, hemos hablado con opositores, oficialistas. Yo sinceramente te digo que creo que Cerro, porque ahí te voy a poner un ejemplo. Antes, recuerdo, decían, si los Acosta salen de Guaraní, ¿qué va a pasar? Guaraní se va a fundir, va a desaparecer Guaraní porque le adeuda millones de dólares a los Acosta. ¿Y qué pasó, doctor? Emilio Lara está como presidente y va por su reelección. Y Guaraní no desapareció, todo lo contrario. Guaraní ahora va a tener un nuevo estadio. Guaraní contrató a un técnico que tiene un presupuesto fuerte. O sea, no desaparece el club. Yo creo que no hay que tener más ese temor de que y los Acosta, se arregló con los Acosta, no sé qué pasó con los Acosta. Ellos hicieron un trabajo en su momento extraordinario porque a Guaraní lo llevaron a una semifinal de la Copa Libertadores de América. Y aún así, el club sigue caminando hoy. Pero vos sabés que la respuesta a todo vas a tener en esta asamblea, si yo tengo o no tengo razón. Y yo te puedo garantizar de que nuevamente va a arrasar Zapac, con más del 90%. A la pucha. Ese fuera Zapac pero increíble, pero en donde te doy la razón, doctor, es que en la última asamblea pasó eso. Ahora ya es más insostenible que nunca, pero usted dice que Zapac va a arrasar con el 90%. Va a pasar el 90%. Es la realidad. Porque como te digo, la gente critica, a la hora de la verdad no se junta para trabajar. Entonces una oposición que no existe. Es un mero movimiento de redes sociales que en 2 semanas ya se van a olvidar. Después del campeonato, cuando Cerro comienza a contratar los primeros jugadores en el mes de enero para si clasifica para la Copa Libertadores, ya todos se olvidan. Trae un nuevo ídolo y todos se olvidan. Como pasó con Moreno Martín. Bueno, pero Cerro hizo contrataciones en los últimos tiempos, contrataciones millonarias, doctor, sin ningún sentido. Y te digo, ahí por ejemplo apareció un aportante como Carrizosa. Sí, por supuesto. Que es lo que yo te dije. Siempre van a haber aportantes, ¿verdad? Que después se le devuelve quizás. Pero necesitado por lo menos 10 personas de recursos y que den tiempo. ¿No? Porque los recursos hoy en día no son suficientes, sino estar como está Coto Nogués 24/7. Como bien lo dijiste, el que abre el portón, el que cierra. Y eso hoy en día cuesta conseguir. Estamos cada vez la gente tiene menos tiempo. Entonces, estamos hablando de que si es un abogado el que se va, tiene que dejar su profesión. Si es un ingeniero, tiene que dejar su profesión. Totalmente, doctor. Así tiene que ser. Tiene que dedicarse, o sea, tiene que hacer oficina en el club. Tiene que hacer oficina en el club. Yo te digo, mira, te voy a contar algo. Yo sé que Olimpia, por ejemplo, y otros clubes ya están implementando. Acá me dan el nombre de Rieder, ¿verdad? Norman Rieder.
Norman Reeder también un connotado empresario, pero él le dedica a Trinidense un tiempo extraordinario. Y es más, me dicen, por ejemplo, que hay presidentes de clubes que ya reciben en su oficina, en el club, reciben información hasta de las divisiones inferiores, un resumen. Por ejemplo, Trinidense jugó contra General Caballero en la sub-15, termina el partido y el presidente ya tiene un informe de quién fue la figura, le envían un resumen del partido, le envían jugadores destacados, le envían rendimientos. O sea, él ya le conoce a jugadores del sub-15, por darte un nombre, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, Zapá no lo va a hacer, o no lo hizo, de hecho, porque no tiene tiempo, tiene imperio que manejar. Te puedo compartir contigo que hoy en día Zapá no tiene tiempo, y quizás no sale, porque no tiene luego a quien dejarle el club. Porque nadie tiene tiempo. O sea, si vos querés juntar en la oposición gente con recursos y que dé su tiempo, no juntar la cantidad de gente que necesita, y eso se va a reflejar en la asamblea. Se va a reflejar en la asamblea. Y probablemente en enero, cuando Cerro comienza a contratar refuerzos, algunos quizá de nombre, ¿verdad? Todo se olvide. Y vamos a estar nuevamente en la cancha alentando y olvidándonos de todo, ¿verdad? Creyendo que vamos a ganar a Libertadores. Mira que Cerro va a la Libertadores, por lo menos va a ir por el acumulativo. O sea, sí, algún dinero va a recibir. O sea, depende inclusive de la campaña que haga. Le puede ir bien. Así mismo, Cerro creo que entra por acumulativo. Entra por el acumulativo. Doctor, por eso te hablé que en el mes de enero con los refuerzos todo ya se va a calmar. Vamos a estar nuevamente criticando cuando perdamos el campeonato, ya es casi seguro que nos salimos campeón, y después en enero ya vamos a estar todo de vuelta olvidándonos de lo que pasó. Así está funcionando hace más de 5 años. Lo que yo digo no es nuevo. Mira, yo le planteé justamente eso acá a la mesa, le planteé, y Ariel me dijo, no es así, me dijo. Yo le dije, pero ¿qué pasa si Cerro hace una buena campaña, gana la apertura o gana el torneo clausura, o no sé, mete un pepazo, como dice el término, ¿verdad? Un bombazo, y llega a una buena instancia en la Sudamericana, nomás ponerle, Zapá va a ser, le van a aplaudir, pero acá me dicen, no, ya no es así, me dice, no sé, Ariel, vos en su momento me dijiste, no es así. Y yo creo que después el socio, el hincha, va a pensar en el milagro de Dos Bocas, y sería hambre para hoy, después, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, en cuanto a la gestión. Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Puede ser un éxito, un elixir del momento, y después van pasando los campeonatos, los años, y no hay consagración. Sería un parche. Yo creo que más de uno va a analizar seriamente ya un momento determinado de éxito, porque es cíclico, eso se repite, y después la historia es la misma. Ariel, vos que manejas bien la estadística, vamos a hacer memoria. Antes de la inauguración de la nueva olla, ya la gente hablaba de fuera Zapá. Sí. Y después que se inauguró la nueva olla, hablamos de que queríamos que sea el presidente de la República. Sí. Entonces, esto se repite y se va a repetir porque finalmente no hay oposición contra Zapá, es la realidad. Y va a seguir él manejando el club. Yo estoy de acuerdo contigo, doctor, que depende mucho también de la oposición, porque la oposición ha trabajado muy mal y no ha tenido figuras convincentes, y principalmente la mayoría no tenían un currículum sano, un currículum limpio, y vos sabés a qué me refiero, ¿verdad? Ahora, si aparece un grupo relativamente serio que tenga un buen plan de trabajo, yo creo que con estas circunstancias tiene grandes chances de llegar al poder. Ahí sí, eso comparto. Ahora, que tiene que aparecer esa cantidad de gente que forme el grupo serio, ¿verdad? Que sean serios y que por sobre todo den el tiempo que necesita hoy en día el Club Cerro Porteño. Y eso es lo que yo te digo que hoy en día no hay, es la realidad. Hoy en día no hay. Fíjate que tenemos algunas personas que están lanzando alguna que otra crítica, pero como equipo no hay nada. Doctor, como equipo de oposición no hay nada. Sí, no, hasta ahora no hay absolutamente nada, hoy no hay. Doctor, es muy grato charlar contigo y realmente valoro que en el debate estés abierto, así que eso siempre es muy importante, debatir, hablar. Uno puede estar
a favor o en contra de lo que uno piensa, pero es cuestión de respetar siempre la postura o la idea que tiene cada uno. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. Diego Tuma, hablando con nosotros en ABC Cardinal. Edgar. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral del 29 al 31 de octubre. Descuentos imperdibles hasta el 60% con todos los medios de pago y en todos los canales de venta. Sucursales, delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610, página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Hoy en día Cerro no puede ser manejado por nadie que, en primer lugar, ¿verdad? Y existen muchos puntos. Existe una deuda con Juan José, pero que es otra vez el menor de los problemas. Esa deuda, a ver, vamos a hacer un ping-pong un poco, doctor. Esa deuda ronda los 20 millones de dólares, ¿es correcto? Es correcto. 20 millones de dólares es la deuda a la familia Zapag o a Juan José Zapag, pero esa es la deuda, ¿verdad? Esa es la deuda. Bueno, y después quedamos con 40 millones de dólares aprox, o sea, un aproximado. Sí, el menor de los problemas es la deuda Zapag. El mayor de los problemas, uno de los mayores problemas, es la deuda que Cerro tiene con los bancos. Entonces, el garante hoy en día de Cerro Porteño es Juan José, porque solamente la billetera de Juan José puede garantizar a los bancos que Cerro puede pagar la deuda. Bueno, ojo con esta noticia. APF oficial dice, en la cuenta entró 258.000, sí, con el objetivo claro de cuidar los intereses del fútbol paraguayo y los de sus protagonistas, la Asociación Paraguaya de Fútbol y futbolistas asociados del Paraguay, FAP, suscribieron esta mañana los principales puntos en los que sostendrán el artículo que regirá la reglamentación sub-23 de cara a la temporada 2025. Damos los detalles en un momento y aparece en la fotografía varios dirigentes. Sí. Veo a Sasá al lado de Robert Harrison, Javier Díaz de Vivar, Atilio Cabral. Bueno, vamos por favor con esta noticia. Entonces quiere decir que hay humo blanco, hay solución en cuanto al reglamento sub-23. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa
Samarco, pasión por la calidad. A ver, ¿en qué consiste la nueva reglamentación? Veo que esto está arreglado entonces, ¿verdad? Se Sí. entiende así, ¿verdad? Sí, Es lo que dice que se llegó a un acuerdo, está Sasá, menciona futbolistas asociados del Paraguay. y hay que decir que se amplió el cupo para mayores de sub-23. Así se llegó a un arreglo. Aquí dice, reglamentación sub-23 2025. Los clubes de la división intermedia, primera división B y primera división C, podrán incluir en la alineación inicial, planilla oficial, en cada partido oficial, hasta 8 jugadores que hayan nacido antes del 1 de enero de 2002. Quiere decir mayores de 23 años. Además de como mínimo 10 jugadores en planilla que serán sub-23, de los cuales uno de ellos será sub-19, totalizando 18 jugadores en planilla. Los clubes que hayan completado el mínimo de minutos establecidos para el sub-19, de acuerdo con lo determinado para cada divisional, podrán incluir hasta 9 jugadores que hayan nacido antes del 1 de enero de 2002, mayores de 23 años, dentro de la alineación inicial, planilla oficial quiere decir esto, en cada partido oficial. Esta posibilidad podrá ser utilizada por los clubes luego que la Dirección de Competiciones de la APF haya informado oficialmente que los clubes vayan cumpliendo con el mínimo de minutos establecidos para el sub-19. De esta forma, teniendo el diálogo como norte, dice, el diálogo como norte, la APF y la... Resumime, Sí. Fabio, ¿cómo es lo que va a hacer el reglamento? Explicar a la gente así como si fuera una criatura. Es una cosa así, discúlpame que... No, pero está bien. Atención Paraguay, en Inverfin llegó la previa del Black Friday con un universo de descuentos. Aprovecha nuestras ofertas en aires acondicionados con cuotas CDSD 199.000 guaraníes, televisores DSD 69.000 y muebles DSD 14.000, todos con entrega e instalación gratuita. Visítanos en más de 100 sucursales o compra online en www.inverfin.com.py. No te pierdas el universo de descuentos en Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. En Credit Simple celebramos 10 años ayudándote a cumplir tus sueños. Por nuestro aniversario te regalamos una cuota para que nada te detenga. Encontranos en redes como creditsimple.py o llamanos al 0992 580 000. Tenemos créditos flexibles y perfectos para dar ese gran paso que estás planeando. Credit Simple, fácil y rápido. La parrillada perfecta es con pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso, botifarras, hasta Viena y besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021 729 1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Lucaregua e Itagua. El Cacique, sí te conviene. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Bueno, Fabio, yo no quiero que te sientas mal. No, ¿verdad? claro que no. No, pero realmente está muy pesada la nota. No está muy bien No. explicado. Acá está, y ahí ¿verdad? ni Wilson puso en la pantalla la parte más sustancial. Pero, Sí, pero a pero- ver, dicho de otra forma, futbolista agremiado gana 3 cupos en relación al reglamento original, que pedía que sean solamente 5 los que no sean sub-23. Con esto va a 8. Se mantiene la figura, pero se le da una especie de premio para el equipo que cumpla con el sub-19, porque ahí hay que aclararle a la gente. En la intermedia también está el mismo régimen de primera, que hay una bolsa de minutos. Que en el porcentaje aumenta con respecto a la primera división porque hay más partidos, porque Claro. hacen un porcentaje. Pero con un Exactamente. trabajo diferente. La otra vez nos dijo el presidente de Ameliano Mm. que ellos están gastando $200.000 por mes en las inferiores. Y que si se van a la intermedia, la plata que te paga la televisión es por ahí. Sí. O sea, habla un poco de cómo
el intermedio es imposible trabajar en las inferiores y te piden que tengas jugadores jóvenes, ¿verdad? Ustedes Claro, se acuerdan cuando pero- subió River que no tenía en juvenil. su debut no tenía juvenil. Sí, sí. Y eso hace que si hay un equipo que cumple con la regla juvenil, se le libera un cupo más para el que es viejo, para el que no es sub-23. Ah, ¿Se entiende? se entiende. O sea, si cumplí, ¿cómo? Con la bolsa de minutos del Que juvenil. el año pasado era Una vez que cumplas. minutos. Una vez que Ah. cumpla, vos podés tener hasta 9 jugadores que sean mayores de 23 años. Y ahí tiene que ser más minutos, porque ¿cuántas fechas son? No, y por eso te digo, Sí, sí. este año es 1000 minutos, bueno, está 1000 bien. minutos en la bolsa. Supongamos tipo en primera, ya que fue la nota con el mundo de Cerro, ¿verdad? Cerro es uno de los equipos que más rápido llegó a la bolsa por el tema de Diego León. Entonces, si hubiese un equipo el equivalente de Cerro en la intermedia que rápidamente cumplió, ese equipo ya puede colocar a un noveno jugador que no sea sub-23. Sí. Entonces, de ser inflexible, es decir, no solamente 5, menos de medio equipo va a jugar todo el torneo, ahora lo que se consiguió es que se amplía a 8, 3 cupos más directos, y que haya un noveno si es que se hace todo esto. Esto siempre y cuando estamos hablando de lo que es la reglamentación y la imposición. Porque si un equipo trabaja bien, puede colocar a 11 sub-23 en ese contexto. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca SICA. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique, Lámbare, teléfono 0986-104-688. Estamos con el licenciado Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Bruno, para vos y tus compañeros. Todo bien, gracias a Dios. Bien, gracias por estar al aire. Licenciado, llegaron a un acuerdo fin de esta cuestión, de esta historia del Sub-23. Yo le decía humo blanco, no sé si es un poco el término a utilizar. Sí, realmente tuvimos varias reuniones con los representantes de la FAP, con los jugadores, con los presidentes de divisional, presidentes de clubes, miembros del consejo, y fuimos, digamos, buscando un acuerdo, pergeñando el mejor acuerdo que facilite que todas las partes encuentren una posición satisfactoria. Así que después de un arduo trabajo, hoy pudimos coronar con un acuerdo satisfactorio para todos. O sea, ya de esto no se va a hablar, licenciado, es un tema solucionado. Las partes, FAB, los jugadores, salieron todos satisfechos, están conformes con esta nueva reglamentación. Así mismo es, están conformes los presidentes de clubes, los presidentes divisionales. Digamos que nosotros como APF hicimos de mediadores entre las partes y por supuesto por la buena voluntad de todas las partes conseguimos lograr un acuerdo que sea satisfactorio para todos. Licenciado, le saluda Fabio. Con respecto a este tema justamente, el punto de equilibrio tal vez o de consenso llegó cuando se ampliaron 3 cupos para los mayores de Sub-23 para que de esta manera puedan arrancar 8 jugadores en planilla, y lo del Sub-19 que ustedes consideran que se va a seguir manteniendo para el siguiente año, que lo aceptaron también los del FAP, lo de FAP. Sí, así mismo, realmente hablamos mucho de fútbol, hablamos mucho de jugadores, de menores, de mayores, de cuál es la visión que se tiene para el fútbol paraguayo en los próximos años, y la verdad que los jugadores aportaron muchísimo de su conocimiento, de su experiencia en todas estas cosas, y fuimos llevando, digamos, las conversaciones hasta un punto donde también los presidentes, con su vivencia diaria del club, de mantener un club, de sobrellevar, digamos, todos los gastos que incluye manejar un club, no es fácil, nunca los recursos alcanzan. Entonces todas esos condimentos, digamos, hicieron que entre todos podamos llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. Quedó básicamente una planilla de 18 jugadores. De los 18, 10 serían menores a sub-23, incluyendo el sub-19, y 8 mayores a sub-23, quedando los cambios, digamos, liderados, como el cuerpo técnico quiera formar su equipo
o cambiar después para no hacer una cosa complicada. Se hizo algo bien sencillo, bien simple y que sea aplicable por sobre todas las cosas. Licenciado, felicidades, gracias por el tiempo. Una consulta más tenés, Fabio. Sí, licenciado, con respecto a la planificación de la selección, ¿está esto establecido? Después del partido con Argentina se viaja a Cochabamba. ¿Esa va a ser la sede de Paraguay antes de subir al Alto? Sí, se está trabajando en toda la planificación. La idea que hasta hoy se tiene es la de juntarnos a partir del día 10, domingo 10, el 14 del partido contra Argentina, entrenar después acá, y un día y medio antes del partido irnos a probablemente Cochabamba, donde hay 2.800 y pico de metros de altura, y empezar a trabajar ahí ese lunes y el martes subir al Alto para jugar el partido. O sea, entonces, perdón, licenciado, gracias, Fabio, es muy importante lo que le preguntaste. Entonces Paraguay, la selección, va a llegar a el Alto el día del partido para jugar directamente. Sí, es como normalmente se viene haciendo, Bruno. Siempre que jugamos en La Paz se llegan horas antes del partido para jugar directo al estadio. O sea, ni siquiera hotel ni nada, es del aeropuerto al estadio. Sí, no, porque yo recuerdo, Chiqui, hace 30 días se fue y nos comimos creo que 4 goles, ¿verdad? Sí, esa fue una intención que se tuvo en un momento de hacer una aclimatación, pero no anduvo en ese momento esa aclimatación. Así que lo que últimamente se estila hacer es llegar sobre la hora a la cancha y jugar el partido. 3-1 habíamos perdido en esa ocasión. Estábamos perdiendo 3-0 mal y 3-0 estábamos. le contamos Pollo sobre la hora. hizo yo estuve ahí, Federico, en ese partido. Yo también. Pollo jugar, yo le dije, parecía que volaba. ¿Quién hizo los 3 goles? Sí. Yo le dije, pues justo se hizo. te ocurrió hacer el partido de tu día contra la selección. Sí, ya ves. Y se rió. Es el día que apareció Chumacero. Chumacero, que sí, nunca más lo olvidamos. Licenciado, el tema de la entrada, ¿cuándo van a salir a la venta la que quedaron para Argentina? Bueno, y esa es una cuestión que se está viendo con la gente de Red UTS. Ellos tienen las entradas probablemente este fin de semana o la próxima semana ya estén en venta las entradas, que es sobrante, ¿verdad? Porque sí, acordate que las entradas de Venezuela y Argentina se vendían en un combo, ¿verdad? Y las que están sobrantes, digamos, son las que van a salir a la venta. Claro, no, pues la gente nos pregunta mucho y justo aprovecho. Entonces, entre fin de semana y la semana que viene. Así mismo, saldría a la venta ya las entradas restantes. Licenciado, ¿les molestó desde la APF lo que pasó en Bolivia? Se filtró el nombre Alex Cáceres. Tengo entendido que está reservado, como cualquiera que juega en altura para estos partidos, pero se filtró algo que es confidencial por parte de la APF para los clubes de Bolivia. Mira, no sé si es tan confidencial, porque en realidad vos mandás una lista de reserva de 50, 60 jugadores, 65 jugadores, donde vos citás o no citás. En realidad le avisás al club que podrías tenerle en cuenta para la fecha FIFA a tales y tales jugadores. A partir de ahí el cuerpo técnico tiene la opción de citar 20, 25 o 30 jugadores para el combo. O sea, no quiere decir que un jugador que haya sido reservado necesariamente tenga que estar para el combo. O sea, no, por eso te digo, no, sí, lo ideal nunca se había filtrado. Quizás lo ideal es que no se filtre o no, porque tampoco es un problema eso. Bueno, y el tema de las críticas que recibió Pablo Rosso, licenciado, de parte de los técnicos asociados y compañía, ¿qué le pareció? Y mira, yo creo que el profesor Pablo Rosso se reunió con los representantes de los técnicos, habló después de esa dura nota que emitieron, y bueno, se aclararon ciertas cosas, ciertos puntos, y como yo siempre digo, el diálogo es la mejor manera de aclarar los puntos, aclarar las cosas. O sea, está claro que el coordinador general de las divisiones inferiores es el profesor Helio Pablo Rosso, y él tiene a su cargo todas las divisiones inferiores, ¿verdad? Y yo creo que en este momento a la selección paraguaya formativa le está yendo muy bien. Tuvo un campeonato sudamericano sub-15, un sub-23. Entonces, bueno, sí, las críticas siempre son bienvenidas y hay que hablarlas, dialogarlas, ver los puntos de vista. Cada uno, por supuesto, tiene su punto de vista y es respetable, ¿verdad?
Licenciado, ahora sí, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias para ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias, muy amable. Licenciado Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se llegó a un acuerdo con futbolistas asociados del Paraguay, nueva reglamentación que rige a grandes rasgos. Repetí, Fabio, por favor. 8 jugadores en planilla o pueden entrar en cancha. Titulares. Titulares mayores de 23 años. Mayores de 23, 8 titulares, ahí podés incluir un sub-19 entre los menores sub-23 y 2 que no superen los 23 años. Pero en Perfecto. realidad está bien lo que dijiste, porque allí sí me parece que tuvieron que ceder los de futbolistas. ¿Se acuerdan que la contrapropuesta ellos pedían 20? Pero en la planilla se mantienen 18. Sí. Entonces los 8 jugadores mayores de 23 pueden ser titulares, pero no va a haber un noveno en planilla. Entonces cada planilla de intermedia van a ser 10 jugadores sub-23 y 8 jugadores mayores de 23. Después el técnico hace lo que quiere. Pero también se mantiene lo que viene de arriba, que es la primera, el sub-19, por ejemplo, y después 2 que sean menores de 23 años. Está bien, yo así creo que... así puede empezar un partido, por ejemplo. Si vos sos correcto, técnico. correcto. 8 jugadores mayores de 23 años, un sub-19 que elegís y más 2 que no superen 23 años. Ahí llegan a los 11, más lo que decía Dani, todos los suplentes son sub-23. Guaraní ayer empató 2-2, estaba ganando 2-0. Sí. Lo empató Sportivo Luqueño. Lo pudo haber ganado. Pregunto, en un momento me contás y cómo quedó la tabla, por favor. Y quiero habilitar los teléfonos. Aclaro una cosa, poneme la música de Cerro hoy. Esto te va a interesar a vos, Ariel. A ver. Quiero habilitar, pero socios. Me tienen que decir socio número tal. ¿Qué piensan de lo que decía el doctor Tuma? El nombre es Diego Tuma. Bueno. Va a ser un refresh, un recordatorio hoy con Edgar. Van a pimponer y habilitamos los teléfonos, por favor. 10 llamadas al aire. 41 51 730, 41 51 731. Edgar, hoy hacen ustedes lo suyo y vamos a los teléfonos, por favor. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. 50 millones salen o salen este domingo en la Mega Chance con la lotería Mega Loto. El pozo estimado total es de 2.380 millones. Recordá que por 10.000 participás por el Mega Pozo y por 5.000 y más triplicás tus chances con la Mega Revancha y la Mega Chance que sale o sale. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá en www.megaloto.com.py o con tu quinielero en locales de pago Express, Aquí Pago, Vigi y en Infolet Cobranzas de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. ¿Cuánto se le debe a los bancos? Aproximadamente 20 millones. Hoy en día, si Zapac sale, el que entra como presidente tiene que apechugar. Si en un mes no te entra $1 millón, que es tu presupuesto mínimo, tiene que pagar el presidente. Vení a Bristol y lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Cerro Porteño no tiene, a diferencia de Olimpia, los aportantes que de repente falta en un mes. Bueno, toma, acá te doy 500.000, yo te doy 200.000. Esa realidad en Cerro es distinto. Muchas veces los miembros de la directiva te dan un préstamo a un mes, a 2 meses y vos luego le devolves. O el presidente mismo le devuelve. Pero no te van a decir fulanito prestó plata, menganito prestó plata. Pero la realidad es así.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Con Apostala, sos invencible. Apostá en deportes o casino y gana en grande. Ingresa ahora en www.aposta.la. 51 730. ¿Están de acuerdo con parte de lo que decía el doctor Diego Tuma? Ahora vamos a atender a socios preferentemente. Nos dicen el número de socio y entran al aire, con mucho gusto. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app actual, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Ninguno de los candidatos actuales tiene la capacidad de repente falta un mes y poner en la plata, falta 2 meses y poner en la plata. Tenemos otro inconveniente, el cerro de hoy que montó Zapac no es el cerro de 15 años atrás. El cerro de hoy es un mundo. El Parque Azulgrana tiene muchísimas comisiones, un presupuesto muchísimo más elevado, miles de personas que trabajan, lo cual significa que el presidente que se va hoy en día a Cerro Porteño tiene que tener un equipo de trabajo de confianza de por lo menos 20 personas. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Con quién hablamos? Esteban Maldonado, socio 37836. No, te escucho un poco bajo y entrecortado. Volvé a repetir, por favor, tu nombre y qué número de socios sos. Esteban Maldonado, 37836. Te escuchamos atentamente. La verdad que no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Tuma. No sé si es Oscar o Diego. Diego Tuma. Diego, porque en otro parece que sí me dijeron Oscar, pero es el hermano Oscar. Sí, el hermano. Categóricamente este Diego es un enviado del señor Juan José en un momento ya de desesperación. El tipo no es capaz de dar la cara ni de hablar, entonces le manda a este tipo. Juan José jamás le recibió a ningún opositor para mostrarle el club y todo lo que pasa y todo lo que se trabaja. Es bola. Es un enviado nomás este. El tipo trabajó, operó en contra del Club Cerro Porteño. En varias ocasiones trabajó con el clásico rival. Y eso ningún dirigente de lo que sería el Club Olimpia va a hacer eso, ¿verdad? Es sumamente bola. Gracias por llamar. Descubrí la Ford Ranger, la pickup más moderna y equipada desde $34.900 en Tapero Villa, con Ford tecnología avanzada y una garantía de 5 años que supera cualquier competencia. Agenda tu test drive hoy mismo llamando al 021-671-900. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Carlos. Le escucho un poco bajo, señor, si se acerca más al teléfono. ¿Nombre, por favor? Carlos Humberto Fariña, socio 6537 Vitalismo. A ver. Lo escuchamos atentamente. Sí, yo no estoy de acuerdo. Y si habla de 15 años, Zapac ni Cube no tenía cuando eso fue que se le cerró al papá. Y si tanta plata tenía, ¿por qué Cube se le va a cerrar al papá? ¿Cuántos surtidores tenía cuando eso? El máximo era el que conocemos todo, que está allí sobre Eusebio Ayala. Hoy maneja todos los surtidores. Petrobras, que quería comprar Horacio, él maneja.
Y es plata de Horacio. Él es un títere más que vino cayendo en Cerro Porteño y se aprovechó del club. Esa es la realidad. Cooperativa Capiata, con más de 165.000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta, además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. Cooperativa Capiata, 40 años juntos, alcanzando metas. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Con quién hablamos, por favor? Alfredo es mi nombre. Alfredo. ¿Vos no sos socio, Alfredo? Socio 40.138, sí, soy socio. A ver, Alfredo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dijo, porque hay que tener en cuenta que la parte que es cierta es que muchas quejas en redes sociales no llevan a ningún lado. Y a la hora de la verdad, es cierto, no hay un equipo que en serio pueda hacerle frente a lo que conlleva llevar el Club Cerro Porteño adelante. Es muy fácil decir, tener ideas y tener buenas intenciones, pero en un club como Cerro va mucho más allá de tener buenas intenciones nomás. Y a la hora de la verdad, es cierto, se puede encontrar con muchas otras sorpresas que se tienen que tener muy previsto. O sea que tiene que tener sí o sí una billetera o una garantía por sobre todo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ojalá se pueda conseguir, porque yo personalmente quiero que ya no sigas aclarando eso, pero sin poner en riesgo lo que es la institucionalidad del club. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Me aclaran acá, Cube nunca fue de los APAC. Ñaro, en todo caso, me dice. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, Guillermo. ¿Con quién hablamos? Guillermo Mármol. Mármol. ¿Vos sos socio? Sí, 49.105. A ver. No, se nota que están ya con un miedo tremendo lo del oficialismo, porque todos ya se están dando cuenta que ese tema de la billetera, la famosa billetera, ya no corre más. Ya es un cuento chino. Yo hasta recuerdo que vos incluso hace un par de años atrás todavía creías, y imagínate, yo siempre te escucho y ahora mismo hasta vos te das cuenta que eso ya no corre. No, y no nada, corre. Le contrataron a Tuma para hacer este show y Zapata es una mala persona, eso es lo único que puedo decir. Gracias. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Aldo Benítez, socio 28223. A ver. Totalmente de acuerdo con el doctor Tuma. Hoy en día no hay y no existe oposición. Existen personas tiroteando, pero oposición existe en el sentido de que no están aglutinados. A un año de las elecciones ya debería de haber un líder, una persona bien marcada ya como para que todo el resto pueda seguir siendo. Ya tendrían que haber hecho campañas. Y no sé si 6-0, pero 5 o 4-0 va a ser el Zapag en las elecciones, teniendo en cuenta
que tiene muchísima gente. Zapag maneja todos los socios del interior, maneja los socios de vitalicios, y Carrizosa tiene mucha gente operando otra vez a través de la gente que la acompañó en el partido Patria Quería, y varios dirigentes. El señor Guido, que fue el que entró por la oposición, prácticamente ya es un oficialista más. Entonces la oposición hoy no tiene pie ni cabeza. Muchas gracias, señores. Gracias, muy amable. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Buenas tardes. Pasamos a la otra línea hoy, por favor. ABC, ¿verdad? Sí, señor, ABC Cardinal, al aire, señor. Informe socio, yo estoy llamando de Paraguarí, frente de artillería, al norte de donde está la carrera de años. Sí. Y de 22 años, un muchacho. Puede mandar su cronista, ¿puede ser? Gracias, señor, muy amable. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga. Seguridad industrial, señalización. www.regimiento8.com.py. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? José Luis García. José, te escuchamos. Interior. ¿Socio del club? Cerro Porteño, del interior. A ver, sí. 45.793. Perfecto. A ver un poquito. A mí realmente me parece lo que habló este tipo está, no sé, totalmente desinformado. Obviamente que está siguiendo un guión. Y sabe que lo más triste, Bruno, como cerrista, que amo mi club, que tenemos un presidente cretino. Administrativamente y deportivamente, tenemos un presidente cagón, porque ni salió a hablar en la prensa. Yo creo que no hay que... Ya, el tema que dijo el muchacho recién que maneja el interior, mentira. Acá en el interior estamos como 70 socios que no queremos saber nada. En Encarnación de estoy saludando. Y la verdad que es lamentable escuchar, y qué nervioso pone escuchar tanta estupidez de este señor Tuma. De decir que, no sé, que con Zapag sale y Cerro se va a la puta, en pocas palabras. Ese tipo, no sé. En fin, Zapag es un cagón encima de cretino inútil. Saludos. Gracias. En Credisimple celebramos 10 años ayudándote a cumplir tus sueños. Por nuestro aniversario te regalamos una cuota para que nada te detenga. Encontranos en redes como credisimple.py o llamanos al 0992-580.000. Tenemos créditos flexibles y perfectos para dar ese gran paso que estás planeando. Credisimple, fácil y rápido. Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? Te saluda David Morínigo. ¿Cómo estás? Bien, socio activo número 50.494. A ver. Me encanta, me fascina lo que dijo el doctor, creo, Tuma, porque ya es sinónimo de desesperación ante un fuerte trabajo que se está realizando de todo el bloque opositor, más unidos que nunca, y el primer golpe lo vamos a dar en aproximadamente 2 a 3 meses.
Hoy te adelanto, Bruno, que el próximo presidente del Club Cerro Porteño se llama Carlos Antonio Rejala Gelman. Muchísimas gracias. Un abrazo. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalizadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por muchísimo más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Buenas tardes. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Alejandro Alcaraz, socio 59.776. A ver. Yo realmente creo que lo que dijo este abogado, en un 99% no estoy de acuerdo con él, pero solamente en un 1% estoy de acuerdo con él. La oposición tiene que estar unida, Bruno. Es la única forma de que este cáncer de nuestro querido Cerro Porteño que se llama Juan José Zapac desaparezca y el club vuelva a renacer económicamente y futbolísticamente, porque desde hace 15 años no podemos, desde hace 15 años que seguimos así y esto ya no da más. Y estoy totalmente de acuerdo contigo porque le vapuleaste en la entrevista. No sabía qué decirte del tipo en algún momento, ¿verdad? Entonces te felicito también por esa retórica que tenés. Sos una persona que entiende de fútbol y por sobre todo te agradezco también por darnos este espacio a los socios, a los cerristas. Y bueno, así como dijo el socio anterior, a mi llamada en 2-3 meses damos el primer golpe y fuera Zapac. Así de sencillo. Gracias, Bruno. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. No te quedes sin gas. Energigas llega hasta tu casa, rinde más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Último llamado al aire. Completamos los 10. Sí, te escuchamos atentamente. ¿Tu nombre? ¿Sos socio? Oscar Pérez, señor socio 36599. Y la verdad que a mí me causó gracia, parecía como que me estaban contando un cuento al escuchar tantas estupideces de ese doctor, ¿verdad? Dice ser cerrista, pero tiene más historia trabajando con el clásico rival que con el club mismo, ¿verdad? Y para informarle al señor que el señor Berni y el señor Martínez, ellos no son oposición. Nosotros somos de un movimiento que se llama Sumar. Ahí tiene cuenta en X, tiene cuenta en el Instagram, donde solamente socios. Donde ¿Cuál es la arroba del movimiento? @Sumar. Le voy a enviar, yo estuve recién hablando con el señor Federico, le voy a pasar todo el contacto del movimiento, ¿verdad? Y así como dijeron los compañeros que llamaron anteriormente, ¿verdad? Prepárense para tener al nuevo presidente, al señor Carlos Rejala, ¿verdad? Y agradecer a todos los exfutbolistas, a toda la gente que se está sumando al movimiento, ¿verdad? Y para sacar a este bandido del club, porque tiene el club secuestrado. El club es de los socios y no sé en qué momento al señor le permitieron entrar al club y mostrar todos los documentos, porque las veces que se solicitó eso no hubo respuesta. Entonces no sé a qué club habrá ido a pedir documentos. Ahora a lo mejor en Mariscal López le dieron documentos y está confundiendo de equipo. Gracias por el espacio, Bruno. Aguante Cerro, aguante Sumar y vamos para adelante. Gracias, muy amable.
Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre y viví la pasión del fútbol con Onofre. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Fabio, te puedo pedir a la audiencia también ¿puede hacer una recapitulación del campeonato? Empató Guaraní. ¿Qué es lo que pasó con Guaraní? 2-0 estaba ganando. Yo estaba escuchando en la transmisión de los compañeros. Johnny González estaba relatando. Le descuenta. Después Rodrigo Rojas casi convierte un gol. Y después de un par de minutos le empató ya. Y no sé si le pudo haber ganado porque nosotros ya habíamos arrancado peligro de gol. Y hay que decir que el partido fue un primer tiempo para Guaraní, con un penal muy dudoso para el segundo gol del equipo aurinegro, y un segundo tiempo que fue totalmente favorable para Luqueño, hasta inclusive lo pudo haber ganado. Dentro del desarrollo del partido, Sergio hizo un gol de penal, pero también se equivocó feo en el gol del Conejo Benítez, y errores puntuales le hicieron a Guaraní volver a empatar, y este fue el empate número 11 de este torneo clausura del equipo de Chiquiarse. De 17 fechas, 11 empates. 11 empates de Guaraní. ¿Y Luqueño? Y Luqueño con esto suma un punto importante para el acumulativo, el tema de la Copa Sudamericana, en donde está en una buena posición para poder clasificar, pero dentro de lo que tiene que ver con el campeonato está muy abajo, tiene 19 puntos, el puntero tiene 36, que es Olimpia. Luqueño está de 2 equipos, está en el puesto 8, en el 8º lugar del campeonato. Pero bueno, sí en el acumulativo está bien perfilado para clasificar a Copa Sudamericana el próximo año. Vos sabés que el Manchester United ya tiene nuevo técnico. Estaba en el Sporting de Lisboa. Averiguó un poquito, Fabio. Sí. Porque pagaron 10 millones de dólares de euros supongo, ¿verdad? 10 millones de euros pagaron por su cláusula de rescisión al Sporting de Lisboa. Con A comienza su apellido. ¿Amorín puede ser? Sí, puede ser. El mismo. El mismo, Federico. 10 millones de euros pagaron por su cláusula de salida. Qué locura lo de Manchester. O sea, la plata que ya gastó con Tenac y un fracaso total. ¿Cómo le aguantaron a este técnico? Claro, en Europa, especialmente en estos clubes que después, porque suelen trabajar bien los portugueses y más en estos clubes, suelen tener estas cláusulas. Uno que hasta llegó a ganar de esa forma fue el equipo de Enciso, cuando lo tenía Graham Potter. Y Chelsea paga una cláusula para sacar al técnico que en ese momento estaba con las gaviotas y luego fue al Chelsea. Y acá tenemos un antecedente. General Díaz llegó a hacer plata así también. Con Aldo Bahía cuando Olimpia se lo llevó. Y pagó una rescisión. Garnero no. La otra vez que leí que pagó 2 millones fue Boca por Gago. Bien, buena plata cuando la novela con América. Chivas era pagan la cláusula y se llevan al profesional. Y Alfaro tenía algo también, ¿no? Sí. Claro, por eso se demoró tanto. Costa Rica. Amorim, ahí está. Candidato para Liverpool, dice Johnny, que está involucrado en el... Estuvieron muy ricas, Johnny, te cuento, ¿no? Sí. Y ayer este técnico habló en conferencia de prensa en la previa de un partido de Copa que tiene el Sporting. Dijo, no voy a hablar de mi futuro, estoy muy orgulloso de ser el entrenador del Sporting. Había dicho. Y se negó a hablar con respecto a este tema. Bueno, pues ya, vos sabés que las cuentas oficiales, o sea, grandes... Recién te pasó del Sporting al United, ¿verdad? Sí, él se inició en el Sporting Lisboa y fue la transferencia al Manchester United. Él es de la cantera del Sporting de Lisboa. Y el antiguo técnico de United, fue una de las primeras cosas fue
casi humillarlo a... Se peleó luego con sí, Cristiano Ronaldo. lo No, puso en el Ten Hag banco. no sé cómo. Manejo cero, ¿no? De todo. Totalmente. Bueno, muchachos, quiero hacer un sondeo. ¿Ustedes están de acuerdo? Johnny, gusto a saludarte, Móvil Efri. ¿Cómo te va? Bruno, buen día. Saludos para todos. Bueno. Para la gente que entra ahora al aire, se solucionó el tema Sub-23. 8 pueden estar en cancha que pasen la edad de 23, un Sub-19 y 2 menores de Sub-23. Salieron en la foto Harrison abrazado con Sasá, Paulo da Silva, Herea, Díaz de Vivar, hablamos acá con Díaz de Vivar. Bueno, eso es por un lado. Temas, hicimos Mundo Cerro prácticamente hoy. Como pez en el agua, Ariel. Ahora vamos a Olimpia, hermano. Puntero del campeonato. En medio se hizo el sorteo de la Sub-20. Ya Paraguay tiene a sus rivales para el sudamericano del próximo año, que es el gran desafío. Que es el que, fíjate, durante 2 años. ¿Y cuál es el...? Yo creo que le toca al grupo de Argentina, Uruguay. Va a ser en Perú. Espérate, digo, voy a leerme yo a mí mismo, sí. si me permitís. Dale. Sí, claro. Yo mismo entro en mi propia cuenta para... No, pero nos dice algo acá, esperamos. Sorteo martes 29. No, community parece que... parece que se quedó en otro community. Bolivia, Venezuela, 11 horas, dice. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, 12 horas. Colombia, Perú, Ecuador, 10. Bueno, Perú, Uruguay, Venezuela y Argentina. Esos son los 4 rivales del grupo Perú, A. Uruguay, Venezuela, Argentina. Sí. Perú, que es local. Y está el otro grupo, la gente ya sabe lo que es en el Olímpico nos tocaron Uruguay y Argentina en la misma llave, sí. A los dos, a uno se le empató y al otro se le ganó. ¿Y Brasil? ¿Jugamos con Brasil? Pero eso ya en el cuadrangular. Esto recordemos que... El Uruguay fue el partido fundacional, el 4-3. El 4-3 que Diego Gómez la rompió. Primero la veíamos negra porque estábamos 1-3 en el duelo que se había publicitado como el reencuentro. 20 años después de... Exactamente. Y... recordar que pasan los 3, hexagonal todos contra todos para el Mundial, pero recordar que la APF se ha tomado durante 2 años, por eso hoy es sub-19 y el año pasado era sub-18. Todo esto es Dani, apuntando a este sudamericano. Pero lo que vos querés decir es, vamos a ver cómo le va, eso es lo que está tirando como mensaje a la selección. Es que históricamente le ha ido mal desde la implementación de esto, pero vamos a ver ahora. Lo que te quiero decir es que ahora dijeron, bueno, vamos a apostar absolutamente todo, por eso el año pasado fue sub-18, este año es sub-19 y el año que viene seguramente se va a volver. ¿Dónde va a ser el torneo? En Perú. En Perú, bueno. Y agregarle a esto que el cuestionado, o en este caso apuntado por la asociación de técnicos, va a ser el técnico. Ah, mira, Duscher va a ser el claro. Qué lindo, mira, ya me pongo... Bueno, y otra cosa, atención, venta de entrada para la final de la Conmebol Sudamericana que se juega en la Nueva Olla. Ya hoy se anunció oficialmente esto en Tuti, se venden final.tuti.com.py. ¿Qué pasa, Fede? No, que me pasaron un precio y aparte un par de sectores nomás que están... vos tenés la gráfica ahí, que es la mía que recibí esta mañana. Espérame, voy a entrar al link. Yo no quise dar porque era muy deben cara. estar las caras, porque... 800.000 guaraníes costaban... No puede ser. No, yo creo que sí. ¿Qué es lo que apareció esta mañana? No, yo creo que sí, porque primero están en dólares, y anda a saber a cuánto va a estar el guaraní para esa época, pero las más populares suelen ser para los hinchas de los finalistas, y se le suele dar las cabeceras. Bueno, y eso es lo que yo le dije a la persona, le dije, esta va a ser para los paraguayos, le dije. Porque son las plateas, ¿verdad? Sí. Entonces carito está el tema, ¿no? 800.000, yo creo que apuntan al si es un brasileño, argentino, yo creo que están apuntando a ese. Acá el tema es Lanús contra Racing o Corinthians, porque Cruzeiro va a traer menos. Lanús va a traer 10.000. Y Racing o Corinthians más de eso. Yo creo que deberían tener en cuenta que, porque eso es lo que suelen hacer en los grandes eventos. Vos le das solamente las cabeceras a los finalistas y después los otros sectores para los sponsors, hospitality y el mercado local que suele ser fuerte. Por ejemplo, la última Champions fue en Inglaterra entre dos equipos que no eran ingleses, pero vos sabés el poder adquisitivo que tienen los ingleses. La próxima va a ser en Múnich, aunque no llegue el Bayern Múnich,
Y más con toda la polémica con lo del Balón de Oro. Mira si es el City de Rodri contra el Real Madrid de Vinicius. Los alemanes pueden. Acá yo creo que deberían haber, por ejemplo, considerado, si es que no lo hicieron, tener un sector popular para los locales que son los hinchas paraguayos. Después vas a tener un sector donde vas a traer tu sponsor, que le vas a ofrecer por, no sé, 1 millón de guaraníes, vivir toda la experiencia, llamarle X. Pero las cabeceras suelen ser para los hinchas de los finalistas, algo que se suele cambiar cuando se da lo del 2019, donde vos tenías un equipo que iba a traer muchísima gente y otro equipo que no iba a traer a nadie, como ocurrió con el Colón Independiente de Valle. Johnny, ¿estás ahí, por favor, para hablar de Olimpia, Johnny? Sí, señor, el puntero del campeonato que mañana tiene Copa Paraguay Internacional, etapa... Por eso, vamos a eso, por favor, te pido, hermano querido. No, pero quería hacer un sondeo acá con los muchachos. Mañana juegan. Mañana. Sí. No, perdón, ¿a qué hora son los partidos? El primer partido es el que van a sostener Libertad Sol. Partido que va a arrancar 17:30 y a las 20 el partido entre Olimpia y Nacional. ¿Y esos ya van a semifinales? Sí, van a ¿Y cuál es la otra llave entonces? Sol Libertad, el ganador de Sol Libertad va a enfrentar en este caso al Sportivo Luqueño en la siguiente ronda. Y en el caso de Olimpia Nacional va a jugar contra Guaraní, que está esperando rival. Ah, perfecto. Bueno, vamos a fondo con Olimpia, pero quiero hacer un sondeo carapeí acá con los muchachos. Micatubio. Gracias, Chuno, una empanadeada, formidable, espectacular. Vos sabés que, pobrecito Johnny, está una guerra fría contra él, está quedando hay mucha presión internacional, quedando solo, tipo Maduro. Hasta ahora aguanta. Cada vez se está quedando más. Pero más la solo. pasada ya realizó una posibilidad, yo no sé quién, pero apuntó a un compañero que supuestamente le ofreció la posibilidad de hacer el pago del 50%. Que si aparece el compañero, cumple en marzo, del próximo cumpleaños de Johnny, cumpleaños que él va a invitar y quiere pagar 50% va a pagar, dice. 50% que paga un compañero. Sí. Qué vergüenza. No. Entonces, no es cierto entonces esto. Retiro todo porque mi idea de pacificar esta situación no dio buenos resultados. Me ataca por todos lados, entonces yo me tengo que defender y retiro todo plan que estaba... No, vos retirás el plan porque el compañero que le planteaste te habrá dicho que no. No, es que todavía no le planteé al compañero. ¿Y a quién le iba a plantear vos que pague el 50%? No, Johnny, vamos a hablar acá directamente. No, pero él dijo que tenía todo arreglado, Bruno, el domingo en la previa, ¿te acuerdas? Sí. En la previa dijo ya... No, Johnny, vos estás cayendo en mentira y mentira, cada vez peor será. No, usted fue el iniciador de este proyecto. No, Johnny, vos estás loco. No, vos estás con delirios tremens. ¿Doble agente vos era? Porque viste, vos solés un ejemplo internacional de ninguna manera yo le iba a pagar el 50%. No, Johnny, cae los bocaditos por tu cumpleaños, hermano, te estás quedando solo. Parece que fue el doctor Tuma. No, espera, Johnny, yo te aviso que cada vez va a ser más intenso esto, después ya van a entrar los oyentes. Usted fue el que inició y me dijo, bueno, vamos a plantear que Ariel, el que más presiona, te puede acompañar con el 50%. Sí, eso es cierto. Cierto. Pero yo no el 50%. Ariel, 50%. Ay, ¿de dónde? ¿Por qué me metan a mí en esta historia? Yo no tengo nada que ver. Pagar el 50%. No, pague Johnny. Yo pago el 100% cuando me corresponde. ¿Por qué yo tengo que pagar por un señor que gana muy buen dinero? Pague él. No, es que el plan ya no existe. Ya cayó. Ya cayó totalmente, sí. No, pues si te dicen lo que no te va a ayudar a colaborar, no, olvídate. No. Recién estamos hablando con Diego Tuma, ¿quién va a querer aportar? Bueno, muchachos, quiero hacer... Aguantame, Johnny, aguantame que ya venimos. Hoy River Atlético Mineiro, no se olviden, 21:30 la revancha, va por el milagro River. Mañana 21:30 también el partido de revancha Peñarol Botafogo. Sí. ¿Y la Sudamericana cómo está, Fabio? ¿Cuándo se juega la Sudamericana? Mañana. Mañana y el jueves, ¿no? Mañana jueves, sí. Bueno, mañana Lanús Cruzeiro. ¿A qué hora? A las 19 horas y a las 21:30 el jueves Racing Corinthians, que si no veo mal, Corinthians ganó.
No, 2-2 terminó. Ayer ganó el Cuiabá. 1-0. Salió por primera vez de la zona del descenso. Sí. Está el milagro de Ramón Díaz de vuelta como con Vasco. O sea, Creo que falta poco y sale 1-0 terminó. Ganó y le dejó a Cuiabá comprometido ahora. Y Botafogo volvió a ganar, Y Palmeiras Botafogo empató. una máquina. Sí. Bueno, ¿quiere hacer un Al final sondeo salieron KPI, todos, muchachos? porque viste que hubo un momento donde Fluminense y Estaban Corinthians, los dos estaban y ahora los dos salieron. Qué bien. Vamos, por favor. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro de Neumáticos ahora, Cereu Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñembu y Villa Elisa. Cereu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. En Arcoíris tenemos todo lo que necesitas para la estación, línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, almidón para el meyú, chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido Don Fernando, maíz pororó para disfrutar de una peli con la familia. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, 25 años con sabor y confianza. Bueno, ¿qué pasa, Ariel? Acá me enviaba el que está muy bueno porque se actualiza, gracias al doctor Codas. 22 puntos Goianiense, 27 Cuiabá, 34 tienen Juventude, el Bragantino y el Paranaense. Pero descienden 4 Paranaenses de esta semana. Corinthians 35, a un punto del descenso, ¿está? El Corinthians, y vi que Bragantino despidió al técnico. Victoria también, Fluminense está a 2 puntos, ¿no? Impresionante. Sí. ¿Cómo está el tema allí? Y Gremio, por suerte, porque me gusta Renato, está a una distancia importante. Y los que no pueden ganar son Cuiabá y Goianiense, prácticamente está condenado ya. Goianiense está condenado. Porque no se pueden recuperar. Pero 22 si y Cuiabá 27. O sea, Cuiabá está a 7 puntos del que está arriba y desciende igual. ¿Se entiende? Sí. Está mal. Bueno. Perfecto. Muchachos, sondeo KPI. ¿Qué pasa, Chum? No, lo estoy esperando. No, pues levantaste la ceja. No. Edgar dice, oye, a ver si sobraba la empanada. Dice, se reveló, ¿no fue Egarcito? Sí, pues repentinamente nomás saltó y dijo, andá, Edgar, andá con toda confianza, hermano. Mira, pues se reveló nuestro Edgar, será. No, es que no. Él no está en la lista y nadie le tiró un centro. No, fuerza, Edgar. Sí. Dale, Edgar. No. Bueno, sondeo KPI. Entra Johnny en el sondeo, Con la aplicación del derecho de emisión sobró, ¿verdad? Pues yo soy... Claro, bien. Todo, pero... No apareció ningún piratilla. No existe. No se quebrantó el reglamento, ¿verdad? Muy bien. La paz del Medio Oriente como es. Usted fue el que... Porque Dani dijo que estaban todos habilitados para venir a... ¿Cómo se llama? Restricción perimetral había. Sí, señor. Prepárate hoy, Ariel. Mira ahora, si se da el milagro de River. Mamá querida. Yo te recomiendo. Mañana, ¿cómo viene, hermano? ¿El relator la mayoría o...? Voy a comprarte la pintura. Yo mañana hacemos con Dani y con Federico hacemos el partido de Olimpia. Bien. Copa Paraguay. Vale. Y vos haces antes del partido del otro. ¿Cómo no? Yo me voy a asesorar hoy, Federico. ¿De qué? Y pintura que salga, pues ya no le puedo pintar la cara con aerosol al pobre Ariel o que me pinte a mí, ¿verdad? Ariel estaba preguntando lugares. Yo creo que hay que recurrir a esos lugares de cumpleaños, ¿verdad? Para infantil, ¿verdad? Para criatura. Es cotillona, ¿verdad? Acá media cuadra. Acá media cuadra, bueno. Fabio, yo creo que si me puedes asesorar te voy a agradecer. Bueno, muchachos, entra Johnny en el sondeo. Arranco con Federico Arias Chávez. Si el tema que estoy pensando yo ya... ya no me digas que eso tan rápido. No, pero me imagino si estamos hablando del sondeo de lo que va a pasar esta noche, ¿verdad? O lo que uno piensa. Lo de River. Lo de River, sí. O no. No. Poné pues fanfarria. Poné música de Brasil también si quieres.
Che, está bien que le hayan dado a Rodrigo y no a Vinicio el Balón de Oro. Federico, arrancamos con vos, esperá. Ese yo iba a preguntar. Para mí no. Mira vos. Para mí no. Para mí era Rodrigo. Vinicius. Y lo dije hace bastante tiempo ya. Explica un poquitito. No, y por mérito, porque leí que el editor de la revista dijo que tipo como que había 4 madridistas entre los 5, eso le sacó quizá voto a Vinicius y tal, pero para mí el ganador era Vinicius, por la Champions que hizo. Pero la Champions es más importante que la Euro. Campeonato. Porque mira que Rodrigo ganó la Euro con la selección española. Bueno, sí, un lindo debate, ¿verdad? Pero para mí merecía Vinicius. Es más, creo que todos estábamos seguros y nadie discutía. Todos estábamos seguros que ganaba Vinicius y nadie discutía por qué le van a entregar a él o no tendría que ser él. A mí me parece que... O sea que España está dividida con esta situación, ¿eh? Y por el tema... Por favor, repetemos el turno. Pero yo le hubiera dado a Vinicius. Vinicius 1-0. Ni me cabe el tema de que se cruza en pelea y todo eso que... No, pero dice que uno de los ítems es, por ejemplo, el tema de la... el buen comportamiento. No hubiera ganado como mejor arquero el Dibu Martínez, por ejemplo. No, pues él le muestra... Y bueno, y por eso te digo, entonces, si es el Cano, no hubiera ganado otro más políticamente. Correcto. Que hay grandes buenísima aplicación. Retiro bien, lo dicho. Vamos, Fabio. Y ante la falta de magia últimamente, porque todos hablan de la era Cristiano Messi, ese duelo 21 años tuvieron como los dos como candidatos a Balón de Oro. 21 años. Yo quiero que Vini pierda cada partido que veo que juega, ¿verdad? Pero en este caso fueron injustos con él. No, yo quiero verlo perder siempre cada partido. ¿Por qué? ¿Y por qué es no le querés, no un sobrador? Pero más de Valencia, soberbio, no. Aparte, sí, cierto, eso también es lo que dice Fede. Yo soy de Valencia en España, no sé. Bueno, está bien. Vini 2-0. Ariel. No, Vinicius, fuera de Messi, que ya está en una liga un tanto devaluada, bueno, los dos, grandes que sostuvieron desde el 2003, una rivalidad nunca antes vista en el fútbol. El jugador de fantasía, el jugador de la inventiva diferente es Vinicius, y fue goleador de la Champions, marcó en la final, ganó la Champions League, ganó la Liga, ganó la Supercopa de España. Entonces, para mí que estaba cantado que él iba a ser. Me llamó mucho la atención, porque al final de cuentas los que eligen son, entiendo, porque he visto publicaciones de que supuestamente la UEFA se metió o tiene influencia en France Football, y que supuestamente porque el Madrid sigue con esta historia de querer hacer un torneo paralelo a la Champions, de que podría haber alguna mano negra. Pero acá los que eligen son periodistas de 100 naciones, son de las 100 selecciones, de las 100 primeras selecciones del ranking FIFA. O sea, son los periodistas que, entiendo que hay un periodista de Paraguay que nos representa en la votación. Y me llamó mucho la atención que fuera Rodri. Para mí es superior por la fantasía, y me parece que ganó título más importante también Vinicius. Bueno, está bien. 3 ya. Dani. Coincido con los compañeros. Yo creo que cuando Real Madrid le gana al Borussia Dortmund, para mí la única forma para que Vinicius no gane el Balón de Oro 4 meses después era que Bellingham ganara con Inglaterra la Euro, y no estuvo lejos. Pero cuando Bellingham no gana la Euro con Inglaterra, y sabiendo que Brasil había fracasado en la Copa América, era Vinicius. Yo quiero agregar con lo que mencionaban los compañeros desde el siguiente sentido. Primero, me parece que hubo más polémica el año pasado cuando Messi le gana a Haaland, que era más discutible. No por lo que Messi hizo en Qatar, sino que justo cambiaron la mecánica en esa, como también justo cuando le tocaba a Lewandowski, dijeron no, esta vez no, y vamos a regalarle a todos, incluyendo a Ronaldo y a Messi. Porque como amante del fútbol, a todos nos encanta lo de Rodri. Rodri hace el gol de la Champions en Estambul, o sea, lo que jugó en ese encuentro, uno no se puede ignorar. Pero vos ves desde el glamour, desde lo que hacen ahí en el Chateau, y Balón de Oro es la parte del ego donde se pueden lucir de forma individual quienes se dedican a un deporte colectivo.
y justo esta vez se van a acordar a darle un premio, y lo dijo el propio Rodri. Ha de ser el primer tipo que no tiene redes sociales, a tal punto que a los que le falta yodo en redes se fueron a criticarle a Rodrigo de Paul, pensando que ese era Rodri el que ganó el Balón de Oro. Y este es un premio que no busca la justicia, no busca el mejor jugador, busca al que era Ronaldo, al que era Messi, porque uno dice, ¿cuándo fue la última vez que ganó alguien que no tenga un corte ofensivo? Y allí sí me parece, hoy viralizaron la entrevista del representante de El Salvador, que le puso a Vini fuera del 10, top 10. Y empezó con una explicación diciendo, no, él es muy determinante en una zona nomás. Entonces, hoy... Bueno, pero tu voto es para Vinicius, entonces. Lejos fue. Bueno, gracias. O sea, era Vinicius, Bellingham, y a Rodri le das, con la misma razón que aquella vez hace 14 años nos dijeron, no, pero Iniesta hizo el gol de... No, pero hay que darle a Messi. ¿Pero por qué? Pero Iniesta es el que hace... No, pero este es un premio que vos le das al showman, al que hace el gol, al que hace... Y bueno, pero se fueron Ronaldo y Messi, entonces ahora ya empezaron a Ya darle. que vos hablas de ese 2010, Dani, aquella vez a Mourinho no le dieron porque ganó del Bosque la Copa del Mundo y Mourinho ganó después de 45 años la Copa Bueno, Champions. Y cuando se dice, lo último, Bruno, cuando se dice que debió haber ganado algo con su selección, Messi y Cristiano no ganaban casi nada con la selección. Era No, por pues lo el que uno 2010. hacía en Barcelona y lo que otro hacía en Real Madrid. El Balón de Oro del 2010 no que gana era que influya Messi. tanto eso, digo. No, por eso. ¿Viste cuando se es selectivo? Y eso ha pasado mucho con Ronaldo y Messi. Cuando ellos ganaban, te aparecían todos los fanáticos de ellos. Y en el 2010, Iniesta había ganado con España, haciendo el gol, y ganó lo mismo que ganó Messi en el Fútbol Club Barcelona. Cámara de Diputados ABC TV informa ahora, dice, en estos momentos votan derogación de Comisión Garrote. Está en plena votación. A las 14, Guillermo y Roberto van a ampliar. Vamos a Johnny. A ver, Johnny. Vinicius, Rodrigo. ¿Cuál es tu voto y vamos a fondo con Olimpia? Juan de Dios. Johnny. A ver. ¿Y? Gracias, muy amable por habilitarme el micrófono. Decía, mi voto es para Rodri. ¿Cómo? Sí pone para Rodri, para Pero el todo español. le estamos diciendo Vinicius, Johnny. No, es que ayer vos sabés que Johnny, espérame un ratito, necesito, dame un respiro, hermano, dame 5 minutos. Con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 12 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. Celebra 28 años de Sueño Lar. Aprovecha 45% off y 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Además, comprando un somier living o mueble de nuestras colecciones premium, participas en el sorteo de un auto 0 kilómetro. Urgente, está informando ABC TV, archivan derogación de Comisión Garrote. ¿Tenés el audio, Obi, por favor, brevemente? Investigación pese a las críticas que se han dado en estas últimas semanas desde diferentes sectores. El cartismo continúa entonces con su hoja de ruta de perseguir especialmente al grupo Sucolillo, que incluso lo había reconocido el propio senador Nano Galaverna. Hacemos una pausa y seguimos. Bueno, ahí está lo último. Entonces, señores, archivo derogaron la Comisión Garrote, es lo que está informando ABC TV. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Isabel Díaz, qué gusto saludarte, Departamento Marketing de Inverfin. ¿Qué tal, señora Isabel? ¿Cómo le va? Hola, Bruno, a todo el equipo, un gusto poder saludar a vos y a todos los oyentes de Cardinal. Igualmente, contanos, previa del Black Friday, ¿qué se viene?
Sí, acá en Inverfin tenemos, bueno, empezamos con la previa de lo que va a ser el Black Friday, con un universo de descuentos imperdibles, y empezamos con lo que serían aire acondicionados en cuotas desde 199.000 guaraníes, con delivery e instalación gratuita, Bruno. Ah, mira, vos, perfecto. Aparte de eso también vivimos el fútbol con los combos en televisores que en cuotas de 109.000 incluyen un televisor, un rack y regalan un encendedor eléctrico para la previa con los amigos o post partido. Increíble. ¿Y cuánto tiempo va a durar el Black Friday? El Black Friday nosotros empezamos desde el 1 de noviembre, pero nosotros tenemos una previa ahora con combos imperdibles en toda nuestra categoría. Ah, perfecto. Entonces, ahora la previa del Black Friday, dura una semana. O sea, por tiempo limitado hay combos exclusivos, como lo que comenté, el combo de tecnología, que es el televisor, más el rack, más el encendedor eléctrico, en cuotas de 109.000 guaraníes. También con el mismo precio, en cuotas de 109.000, también hay un combo de un celular más un reloj más auriculares. Muy bien. Excelente, qué bien lo que se viene, más que nunca, porque la gente está pendiente, ¿verdad?, de comprar cosas, regalos, y calzan, ¿no?, fin de mes y todo lo demás, ¿verdad? Eso también lo tuvieron en cuenta. Así mismo, y bueno, les esperamos a todos los oyentes que se puedan acercar a nuestras más de 100 sucursales a nivel país. Estamos en Inverfin, también a nuestro WhatsApp, que es el 0981-288-828, que pueden venir y encontrar una variedad de combos. También el tema de nuestros aires acondicionados en cuotas de 199.000 con delivery e instalación gratuita, y también muebles y motos, si es que quieren, ¿verdad? Pueden venir y encontrar una gran variedad, Bruno. Muchísimas gracias, muy amable, muy gentil. Gracias, Isabel. Gracias, un abrazo. Gracias. Isabel Díaz, del Departamento Marketing de Inverfin. Bueno, importante esto, escuchen. La Universidad Autónoma San Sebastián te invita a la Expo Carrera 2024 para conocer todas las carreras que tiene para vos. Mañana, miércoles 30 de octubre. Escuchá esto, Obi, desde las 18 horas. En la explanada de la universidad en San Lorenzo, ahí en la Universidad Autónoma de San Sebastián. Te invita a la Expo Carrera 2024 para conocer todas las carreras que tiene para vos. Edgar, Johnny, hermano. Rodrigo, ¿por qué? Johnny. ¿Qué pasa? Hola. A ver, Johnny. Sí, decía Rodrigo porque él ganó con su selección la Copa de Europa. Después, si ponemos en la balanza, Vinicius fracasó con su selección. Si bien ganó el torneo de Europa con Real Madrid, a la hora de la verdad, Rodrigo es un ejemplo. Espera, Federico se está riendo. No. Me estoy riendo por el tema del... Fracasó con la selección brasileña. Sí. No, deja de tener razón. Fue un fracaso. Y bueno, y eso ustedes no contemplaron. Sí. No, porque yo te dije que también Messi no ganaba nada con la Copa América Mundial con Argentina y se llenó de balones de oro. Y Cristiano tampoco era muy ganador con Portugal y también se llenó de balones de oro, ¿verdad? Johnny, o sea, ahí Tacho ¿Qué también chungo hacer un gesto también con tu hombro? No, pero es todo lo que recién ya mencionamos y quiero sumar nomás lo de España. Lo que dice Johnny. Es válido, pero yo repito, yo creo que el Rodri del 2023 con su gol en Estambul fue más determinante que el Rodri, porque la gente dice, no, pero lo que hizo en la Euro. Vos me decís, dentro de 10 años, ¿quién me voy a quedar del España campeón de la Euro? Nico Williams, Dani Olmo, Lamine. O sea, Rodri fue importante, pero no es que Rodri lo gana. Y ahí volvemos. No fue determinante. Johnny, responde un poco esto. No pasa, Bruno. Vayamos, seamos sinceros. Vamos a sacarnos la careta. Pasa que Vinicius no puede ganar un premio. Es un provocador, es un sucio. Es odiado por todo el mundo. Y no puede ganar un Espera, es sucio, provoca... No, Ana, Johnny, esto... Es antifútbol. Provoca a los rivales, provoca a la gente. Y después se hace de la víctima, del buenito. No puede ganar un título. Si yo votaba en contra y colocaba allí en mi espacio, este señor no puede ganar título. Perdón, el trofeo. Bueno. No, yo ya hablé de Diego Martínez, que creo que está en la misma línea de Vinicius y ganó. También, Federico, sí. Pero ganó el Johnny. Está en la lista, lamentablemente.
Es una incoherencia total de la gente que... Bueno, que pero no- Johnny, ¿qué es lo que vos buscas? Un Millaín bien gentleman. peinado, Claro. no sé, con trajecito que ni se mueva, no entiendo. Juan Pablo II. No, espera, respetar, Ariel, respetar. El polaco, No, yo sí. le dije al señor que estaba en lo mismo, le dije. Estamos hablando de no es Yo- decir respetuoso con Johnny. No, ¿Cómo yo le sos dije el lo mismo a Papa? Enrique Vargas Peña. Lo mismo ¿Eh? le dije. Pues empezó a decir que la ONG, que esto, No, que lo pero otro, no le dije. vamos a entrar en ¿Pero esa qué es lo que cosa, vos te querés? pido, Le por dije, favor, ¿querés que se un pare papa? ¿Querés que se le elija a los No, papas habla como del mejor del presidente. mundo? No, pero respetar a Ariel, respetar, No, por sabe, favor. claro, a claro, ¿cómo vas a claro decir que papa? respeto. Sos demasiado irónico con él, no. Claro no. que respeto. Sería lo ideal tener un papa en el campo de juego, mi querido Ariel. Ejemplo para todo el mundo, ejemplo para los jóvenes. Aquí, Messi era un ejemplo. Nunca... No, Johnny, pero la iglesia no se comete la Ronaldo atrocidad de también. violación a criatura y compañía, así como también las iglesias, los pastores. No, discúlpame, no vamos a mezclarlos tanto, ¿verdad? No, como Ariel nomás dijo que quiere un papa, y por eso le digo, ojalá que sea un papa. Ejemplo para todos. Son pocos, ¿no? Está Luka Modric, Messi, no, que son jugadores... Ya no, Claro, qué difícil pero... es con Johnny. Bueno, está bien. Johnny también faltó respeto y vamos a sacarnos la careta. Como No diciendo pasa, que él, no, el abanderado de la justicia en el fútbol, no, para nada. Es que la gente dice, no, pero es que Rodri, que esto, que no tiene redes sociales, que le besa a su señora, se saca su... A ver, ese que se le entrega... Saca su medalla y le entrega a su señora. No, digamos lo que uno piensa. Digamos que el Vinicius no puede ganar un título porque no es ejemplo para nadie. Bueno, está bien, Johnny. Entonces, para Maradona, para vos no existe, Johnny. No te... Ariel, Maradona, ¿qué premio ganó? No, ya sé, pero ya que vos jugás solamente por las cuestiones extrafutbolísticas No, que ya Maradona- marca la diferencia y entierra todo lo bueno y las cualidades del Mira jugador de que Pelé fútbol. también Maradona tuvo no su es historia. ejemplo para nadie. ¿Eh? Maradona no fue ejemplo para nadie, pero era un extraordinario jugador. Ea. Pero no fue ejemplo para nadie. Estoy hablando de ejemplo, Ariel. Pero si no se van a hacer trabajar para UNICEF, por ejemplo, Johnny. Son embajadores de UNICEF, no son ganadores de... Porque Benzema, que tuvo cerca y mereció también, tampoco un ejemplo. Cristiano tampoco, bueno, un ejemplo de atleta, pero también cada gol, un montón de cosas, ¿verdad? Pero son los jugadores en la alta competencia. Yo creo que hasta si era por simpatía un par de años atrás era Toni Kroos, ¿verdad? Que la rompía quizá más que Rodri en ese momento, en su mejor momento, hace poco. Qué buen ejemplo. Y que un tipo Un también señor, un un ejemplo. caballero, bien jugado. Claro, pero no. Yo estoy de acuerdo con el tema del desequilibrante, sí. Ese era Vinicius. A pesar que yo también comparto, Johnny, yo también a veces digo, mira, HDP, como tiene que le den un patadón ahí. Terrible, ¿verdad? Pero le admiro todo lo que hizo, fue muy desequilibrante, muy desequilibrante. Bueno, respetemos, está bien. Pero está bien. Johnny, vamos con Olimpia, por favor. ¿Qué equipo prepara? Decinos rápidamente, Edgar, antes, por favor. Te sugiero, por favor, perdón, Edgar, que si puede ingresar al destacado Johnny. Bueno, dale, vamos. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Jortizer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita. Todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
A ver, Johnny, ¿cuál es el equipo que prepara Olimpia para jugar Copa Paraguay mañana? Sí, señor, hasta el equipo nacional, mañana a las 20 en el Defensores del Chaco. Recién hoy Martín Palermo va a ver la situación física de los futbolistas después de ese partido tan intenso contra Cerro, victoria por goleada en el Superclásico. Prato no ingresó en ese partido, podría tener la chance de arrancar de titular, está totalmente recuperado en la parte futbolística, en la parte física. Derlis tuvo 45 minutos, también sería parte del 11. Hay que ver cómo llega Richard, cómo está el capitán. Se retira él en el Superclásico ya cuando estaba por culminar el encuentro. Si no está bien físicamente, seguramente allí lo va a poner el profesor Palermo a Marcos Gómez para que pueda jugar con Alex Franco. En la práctica de hoy se va a definir, porque repito, va a ver la situación física del plantel, pero pondrá lo mejor. Martín Palermo también va por Copa Paraguay el DK. Gracias, mi querido Johnny, un fuerte abrazo. Hasta cada momento. Adiós. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservador, y estás listo para encarar todo lo que surja. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos irresistibles, deliciosos y encima aptos para celíacos. Ochi puede satisfacer tus antojos sin comprometer tu bienestar. www.ochi.com.py. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2020.